No es lo que se nota en tus contenidos. Yo te he visto, tipito. Estás muy enojado, demasiado enojado. Hoy me acompaña Feda. Feda, me gustaría que te presentes en tus propias palabras. ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿A qué te dedicas? Yo soy Feda Baeza, soy directora del Palais de Glass, soy doctora en historia de las artes. Palais de Glace, Mi para todo el mundo, Palacio Nacional de las Artes. ¿Estoy mal? sí, ¿Es institución pública, privada? es una institución pública nacional. Bien. Bien. ¿Y cuáles serían tus obligaciones ahí? Mis obligaciones fundamentales son organizar el Salón Nacional de Artes Visuales, es un concurso que tiene 111 años de historia, organizar exhibiciones temporarias y nada, actividades educativas, talleres, todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de un museo. Bien. Entonces, yo tengo dos líneas de preguntas. Te voy a ser sincero. Yo te traje más que nada por arte y Estado, ¿no? Es lo que más me interesaba. Sí. Después revisé un poco más profundo tu perfil y me encontré con todas las estrategias para debatir con gente de Jair Bolsonaro, que me reinteresó también. Así que tengo las dos clases de preguntas. O sea, como vos quieras, voy por las dos Perfecto. líneas, tiro nomás. Dale. Dale. Y si te interrumpo y todo lo demás, discúlpame que por ahí pasa que una persona dice muchas cosas, o sea, toca muchos puntos y algunos se quedan, entonces me gusta a mí de manera que podamos desarrollar punto por punto. ¿Crees que es necesario que el Estado destine recursos a la cultura? O al arte, si querés. No, quizás no querés responsabilizarte de toda la cultura en sí. No, yo creo que sí, que a toda la cultura en general, porque la cultura tiene una misión ciudadana también, es el modo en el que nos representamos, en el que nos representamos en tanto comunidad. Y también es una actividad económica que genera riqueza, riqueza de una economía del conocimiento. Entonces, tanto por un aspecto cultural como por un aspecto económico, yo creo que es fundamental que el Estado tome partido en las políticas culturales. Te escucho un poco, en realidad se corta un poco el video. Durante esta entrevista hubo dos problemas técnicos. En este caso se le trabó internet. Así que aprovecho la oportunidad para contarte que el domingo 8, o sea, hoy a la noche o mañana, no sé, el tiempo es raro en YouTube, vamos a estar cubriendo con Juan Pablo en directo el debate presidencial bueno, los horarios que aparecen acá. Pero para Argentina a las 20 horas. Así que nos vemos mañana o hoy, depende de cuando esté viendo este video. Una cosa más, la transmisión en vivo va a estar en youtube.com/tipito enojado. ¿Está mejor? ¿Está Sí, funcionando? ¿O un más poco o mejor menos? está. Más o menos, Poco mejor. pero no se puede todo. Estamos en Argentina después de todo. No. Me interesó eso de la economía de la cultura, me hablaste. Porque yo tengo un problema que no... Economía del conocimiento. Economía del conocimiento. Yo no puedo dejar de lado el hecho de la cantidad de pobres que tenemos. ¿Sí? Y no creo esto, pero sé que desde un punto de vista más estatista, de todos los recursos del Estado deben orientarse a las prioridades, ¿sí? Y como el dinero es fungible, yo no veo la compatibilidad entre, por ejemplo, entregar premios de arte estatales, con fondos estatales, y a la vez tener 40% de pobre o 60% de pobreza infantil. O sea, me choca un poco eso. Bueno, es que tal vez el problema es justamente el contrapunto, en pensar que una cosa se contrapone a otra. Por ejemplo, voy a dar un caso. Dale. Claudia Rincón, textilera Wichi. El año Sí. pasado fue la primera vez que ganó un premio en 111 años de historia del Salón Nacional, alguien de una comunidad indígena. Ese premio es reconocimiento, es validación y es por ende cotización de su trabajo. Entonces, esa representación estatal hace que su trabajo valga más. Y eso llega a una comunidad alejada del centro de Buenos Aires con muchas menos posibilidades que otras. Ese es el tipo de riqueza que crea el Estado con estos premios. Claro, pero ese tipo, primero el dinero es fungible, o sea, si se usa para una cosa, se deja de usar para la otra, eso estamos de acuerdo. Claro, bueno, igual Bien. ahí podríamos hablar de muchísimas tantas cosas, ¿no? Sí, es un dinero fungible que se deja de usar para algunas cosas. Sería genial, por ejemplo, que se deje de usar para tantas exenciones impositivas del 4% de los grandes evasores del país. Pero es que a veces me parece que ustedes plantean una dicotomía ¿Quiénes son que ustedes? realmente no alcanza a los grandes contribuyentes. Está bien. ¿Quiénes son ustedes? Y les libertarias. En Claro, realidad, claro. a ver, contémoslo en la gente que apoya a Javier Milei y a Victoria Villarruel. Porque yo estoy segura que mucha gente que me está escuchando tal vez no piensa lo mismo.
y que tienen opiniones muy distintas. Y bueno, de hecho, por eso estoy acá. Y yo creo que esa inversión que hace el Estado, por ejemplo, reconocer el trabajo de una artista textil, Claudia Alarcón, lo que genera es riqueza para esa comunidad. Entonces distribuye Entonces vos me ese dinero. buscás un ejemplo virtuoso, si se quiere, pero yo detrás de eso tengo un montón de personas que no eran tan virtuosas, que eran de clase media en adelante y que han recibido un montón de premios. Sí, pero lo que pasa es que nosotros cambiamos el reglamento, por ejemplo, e hicimos que el 50% de esos premios vayan a artistas de las provincias, cosa que antes no era así, porque el 76% de quienes participaban del Salón Nacional eran artistas de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, Entonces se vos cortó vas, justo la parte de ¿eran qué? ¿De la Ciudad de Buenos Aires qué? eran 76% de la Ciudad de Buenos Aires. Al llevar el salón al 50% de artistas de las provincias, vos hacías que artistas que tienen menos posibilidades, porque tienen menos marcos institucionales, porque tienen menos mercado del arte, en ciudades grandes y pequeñas a lo largo de nuestro país, alcancen este grado de validación y de cotización de sus obras que no lo podrían tener en los lugares donde están. Y la economía del conocimiento y de las industrias culturales no es menor, es muy importante. Por ejemplo, todo antes lo de que llegar el cine a argentino, eso, te puedo interrumpir una cosa. sí, Entiendo tu argumento, me parece que es un argumento que nace de la humanidad, o sea, nace de la buena intención, ¿sí? Por eso yo siempre, ¿no te parece que nazca de la buena intención? ¿puedo interrumpirte? No, acá no se trata de ser buenas, acá se trata de ser inteligentes. Bueno, si Y fuera de por ser entender inteligente... que Bueno, la pará. mejor riqueza Dale, terminá de argumentar por no es qué un no. dado. Esta fue la segunda vez que se le trabó internet y después de esto no hubo ningún problema más. Pero aprovecho la oportunidad para decirte que esta entrevista fue parte de Tipito Live, un espacio en directo que hago todos los martes y jueves a las 16 horas por twitch.tv/Tipito Enojado. Eso nomás. Continuemos. Vos decís, Sí. si hay otras prioridades, que es generalmente el recurso que usa un poco Javier Milei y Victoria Villarruel, siempre hay otras prioridades que son más importantes. El tema es por qué pensar que un echique con pocos recursos del campo popular, llamaría yo, no puede ser artista. Esa es la batalla que nosotros nos resignamos. Ahí hay un problema, ahí hay esa cosa de que el arte no existiría sin que se involucre el Estado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no digo que el arte no, de hecho el arte existe más allá de las políticas del Estado. Lo que pasa es que el Estado lo que puede es fomentarlas y además hacer un campo del arte rico en términos de diversidad de orígenes sociales de las personas que participan en él. ¿Con qué criterio? Un poco la discusión. O sea, ¿dónde pongo el dedo diciendo que es arte y que no, y qué premio y qué no? ¿Cuál es el criterio? Bueno, en ese sentido es interesante cómo nos organizamos nosotros, el Salón Nacional. El Salón Nacional es como un pequeño congreso donde distintas instituciones a lo largo de todo el país presentan sus candidatos a jurados, muchos les votan los artistas y estos candidatos son seleccionados por un grupo de muchos jurados que se reúnen y ponen en discusión sus criterios que son diferentes. Entonces lo que hay son discusiones de criterios distintos, que son estéticas diferentes, que son conocimientos también de escenas regionales diferentes, pero no es lo mismo la escena de Córdoba, de Salta, de Tucumán, de Mendoza, o de la Ciudad de Buenos Aires o de Bahía Blanca. Entonces, en ese concierto de personas de distintos lugares que conocen las realidades de su propia región, es que se decide qué figuras se apoyan y dónde se hacen los premios y a quiénes se seleccionan. Ese es el recurso, es un recurso democrático, abierto y que se realicen además por votaciones electrónicas transparentes. Sí, convengamos que democrático per se no es, ya que se quita los recursos de todos, pero no son todos los que deciden. Es una yo no estoy de parte acuerdo muy con reducida eso. de la población la que decide. Bueno, todos quienes quieren participar. Con los recursos de nadie otros. está vedado. Con los recursos de todos, del mismo modo que se financia la educación pública y la salud. Muy bien, pública, pero la educación pública y la salud, muy bien. No existe el derecho absoluto, estoy completamente de acuerdo con vos. Pero la educación pública y la salud son lo más cercano a un derecho absoluto. Para mí, el derecho al arte y al ser artista es un derecho muy importante, es un derecho que ha atravesado toda la humanidad. Pero ¿cómo funcionaría el derecho al arte, por ejemplo? ¿O lo dijiste como frase? Claro, en este sentido, apoyando instituciones que tienden a su democratización, a su federalización
y que buscan que los recursos sean aprovechados por justamente quienes tienen menos posibilidades. Es decir, al trabajar con artistas de las provincias, por ejemplo, vos vas justamente a decir, ¿qué es lo que distingue? ¿Por qué hacer el Salón Nacional si hay otros premios privados? No, ahí yo sigo tu argumento. Por ejemplo. El mercado se ocupa en un punto de hacer eso. Hay empresas que tienen premios privados. La diferencia es que el Salón Nacional tiene todo este proceso democrático de elección de jurados que garantiza que los recursos son discutidos por representantes de esa comunidad lo más ampliamente posible, que intentan validar trayectorias que tal vez no tendrían otras, o sea, hay posibilidades. Vamos a ponerle así, como categoría, no como categoría, como argumento dentro del puntaje que se decide estaría la justicia social, por ejemplo. A ver, si yo sé las críticas que ustedes tienen con la justicia social, pero yo todo el tiempo te lo voy a llevar a otro terreno, Dale. que es el terreno de no ser gente buena, de ser gente inteligente y de trabajar en una economía del conocimiento. Y ahí voy al argumento que quería mencionar antes. Por ejemplo, el cine. La financiación del cine en Argentina fue central. Claro, porque vos no solo financiás cine, vos financiás productos, financiás una identidad nacional. Fíjate los países desarrollados. Todos los países desarrollados a los que queremos nosotros aspirar tienen artistas reconocibles. Es decir, el arte no es simplemente, es decir, si uno realmente cree en la cultura, y por eso yo estoy acá, porque creo en la cultura, sé que es un factor de desarrollo del país. Entonces, para y que no solo alimentan a los artistas, alimentan a quienes hacen montaje, a quienes organizan las exhibiciones, a quienes publicitan, a quienes comunican. Es lo mismo que subsidiar gente directamente, porque no hay un retorno. Eso no trae la ganancia que ustedes creen que trae. Yo voy a usar el ustedes porque ya que usás nosotros, yo voy a ponerte en un colectivo. Ya que me pusiste en uno, te pongo en un colectivo. Porque cuando van las salas de cine están vacías. La mayoría, si querés, saco una lista ahora de películas subsidiadas del Inca y vos y yo no vamos a conocer ninguna. Y no, lo que pasa es que ahora el cine tiene otros esquemas de circulación, que no pasan necesariamente. Que no vea a nadie no significa ser un esquema de circulación. Que tienen streaming. Pero yo estoy en streaming. ¿Vos tenés los datos de Cinear y de las plataformas? ¿Sabés qué circulación tienen? La verdad que no, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que hay un montón de salas de cine que están vacías cada vez que se pone una película nacional. Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que nosotros, con nuestra política en el Salón Nacional, hemos logrado la mayor inscripción de la historia de este concurso en 110 años. Hemos logrado que 3.241 personas se inscriban a este concurso, un 20% más de lo que había sido la marca histórica. ¿Y que cobran entrada? Anterior. No, formamos artistas, les enseñamos. Pero la inscripción, pero lo que me está diciendo es que pusieron un subsidio y se anotaron 3.200 personas. No, lo que yo te estoy diciendo es que nosotros damos premios que se dan hace 110 años, que no es una política de ahora, pero lo que nosotros hicimos fue democratizar esta política. Hicimos que más gente quiera aspirar a obtener este premio. ¿Ampliaron el criterio? Ampliamos el criterio. No, ellos mismos tienen el interés de presentarse. No, ampliaron el criterio de evaluación. No, tampoco. Es decir, introdujimos otros criterios distintos que son más diversos. Como por ejemplo. Y la gente quiso inscribirse más. Y nosotros impusimos un cupo para artistas de las provincias de un 50%. También tenemos un cupo de participación femenina de un 50%. Y introdujimos por primera vez en la historia de estos concursos un 5% de participación travesti trans no binaria. O sea, trabajamos una política de cupos, democratizamos el salón, lo federalizamos y logramos que un 20% más de gente se anote. Y lo interesante es que ese 20% más de gente que se anota en relación a toda la historia es toda gente de las provincias. Eso explica que en el noreste argentino se aplicaron un 80% más artistas, en Cuyo un 40% más, en Córdoba un 50% más. O sea que esta ampliación en la inscripción fue dirigida justamente a la gente que más lo necesita, quien tiene menos soporte institucional en sus ciudades y menos presencia del mercado del arte. Pero, perdón, de vuelta, no entiendo cuál es la oportunidad o cuál es la ventaja económica o el retorno económico que tiene Argentina en formar un artista, siendo que tengo la realidad que tengo hoy. Si fuéramos Suiza, yo no tengo ningún drama de estar debatiendo esto, pero yo no tengo caviar para repartir, tengo 2 pesos. No, lo que pasa es que es diferente, porque no vas a ser Suiza si no haces estas políticas. O sea que lo que nos lleva a Suiza es subsidiar artistas.
Entre otras cosas, sí. Entre otras Generar cosas. economía del conocimiento. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, yo no considero ni cerca eso, no lo veo ni ahí, no veo que tenga el mismo retorno de No, es rentabilidad que, ni en pedo, pero bueno. disculpen, porque es que ustedes, a ver, Javier Milei y Victorio Villarroel viven en un manual de la Guerra Fría y la verdad es que la evolución de la economía ha cambiado mucho y el factor principal de producción de riqueza es la formación de la gente. Pero pará, Y la yo formación te, de la yo te gente, entiendo, yo entre te otras entiendo, pero cosas, es un arte. yo te entiendo, pero pensarlo de esta manera. Un trabajo existe desde que yo estoy saciando la necesidad del otro. ¿Ahí estamos de acuerdo? No, ¿Por qué no? no estamos de acuerdo, porque vos estás delimitando y pensando que el arte solo le corresponde a la clase media en No, 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 adelante. no, Lo no, que no, yo eso no estoy es verdad porque diciendo teníamos un montón de es que artistas que una eran pobres. persona No. con bajos recursos puede ser artista y cambiar Sí, su realidad. sí, pero no necesita que el Estado se intervenga. Pero vuelvo a la pregunta inicial porque no sé si, Y es que no sé si justamente, entendiste la pregunta. Si sí, yo un lo entendí trabajo, perfectamente. bien, un trabajo, ¿por qué se paga? El trabajo, por ejemplo, lo que hace el Estado No, al, no, ¿por qué alguien me paga un trabajo? ¿Por- a cambio de un producto o un servicio. pero ¿por qué? Porque era necesario. Bueno, a ver, las necesidades también se crean. Si no, Claro. no tendríamos el 90% de los productos que se venden en el mercado. Entonces vos decís que al financiar a un montón de artistas, ese montón de artistas de repente consiguen un mercado porque... Generan un mercado del arte y ¿Y quién lo generan compra? Si riqueza. antes no le estaban comprando, ¿por qué le van a comprar ahora? No, no, no. A ver, ¿quiénes lo compran? Ujú. Y hay coleccionistas de muy diferente tipo. No todo es gente rica, es gente de clase media, son instituciones. Las obras de arte tienen finalidades muy distintas también, eso hay que aclararlo. Pero a lo que yo voy es, el Estado implementa Ujú. mecanismos democráticos e inteligentes para determinar quiénes necesitan más esos recursos. Llega a esas personas, les da esos recursos, esas personas se forman, generan una trayectoria, generan carrera. La carrera implica valor, valor que viene para la Argentina, y ese valor que va para la Argentina nos enriquece en tanto comunidad y produce una mayor riqueza general. Yo te voy a decir un Ese es el prejuicio, tema. te voy a decir un prejuicio, ¿sí? Quiero que entiendas de que esto nace de un prejuicio. Yo noto que se puede hacer una carrera dependiendo del Estado en el arte, no que el Estado termina siendo la rampa hacia el privado. Y desgraciadamente eso no es así. Es Eso decir, no la es así, mayor... solamente un prejuicio mío. No. Sí. O sea, cuando Si yo vos voy ves los a las números... exposiciones de arte y veo que hay una clara tendencia ideológica, por ejemplo, eso es imaginación mía. Y no, lo que pasa es que sí podríamos decir que el sector cultural mayoritariamente y Tiene no es de una postura ultraderecha. política, tiene una postura política. Y bueno, hay de todo, pero la cultura usualmente hasta ahora, hasta este momento, eso puede cambiar, por supuesto. Como todo. Eh, sí, claro, exacto. Por eso estamos acá también. Eh, ha estado inclinada más a, no a proyectos políticos de ultraderecha. ¿Qué sería? Yo noto eso, porque obviamente leí tu... Bueno, para la gente que no saben, vos escribiste una guía para tratar Sí, con... yo Ah, traduje con tradujiste una otros guía. Bueno, pero para tratar compañeros conmigo, básicamente, ¿no? Más o menos haciendo un y resumen. no, para tratar con todas las personas en general y alertarles de lo que implican los gobiernos de ultraderecha. Y la ultraderecha yo la circunscribo de un modo muy claro. A Es ver. decir, la ultraderecha nació a partir del Brexit, luego se desplazó a Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, luego llegó con Jair Bolsonaro y ahora tiene terminales en toda O sea Latinoamérica. Y que una de yo, ellas por es Javier ejemplo, Milei. Pinochet de la derecha nomás. Sí, hay un cambio. Pinochet no era ultraderecha, era derecha. Hay un cambio. Milei es La ultraderecha y Pinochet ultraderecha de la derecha. actual la ultraderecha actual tiene otras lógicas de funcionamiento y de funcionamiento comunicacional también. Está bien. Me faltaría entender a qué características te da la palabra ultra. O sea, Ultraderecha y, por ejemplo, existieron gobiernos de derecha que permitían las libertades individuales tales como la identidad y la orientación sexual. ajá. En el caso de la ultraderecha eso ya no es tan así. Ellos ponen en cuestión
en nuestra existencia, básicamente. Entonces ahí hay un marco de diferencia. Bien. O sea, por Por ejemplo, ejemplo, ponele, ¿no? Si gobiernos comunistas en la historia persiguieron a personas por ser homosexuales, eso los hacía de ultraderecha. no, Eso los hacía de vos me ultra, estás preguntando qué características tiene la ultraderecha y yo te respecto a la señalo qué derecha. propiedades existen. Pero esas propiedades no definen de por sí solas que algo sea de ultraderecha. Ok, muy A bien, ver, está la bien, es justo, homofobia fue de una chicana, gobiernos es justo, la comunistas yo viste no las venir. estoy negando. La viste venir, fue una chicana, muy bien. No, Está no, muy sí, bien, está muy claro. bien. No, no, no. A ver, uno obviamente que voy a poner chicana, eso es así. Yo no tengo ningún problema, transparento mis cartas. No, Pero está sigo muy sin bien. entender cómo hago el paso de la derecha a la ultraderecha. Entonces vos decís que es el tema de no reconocer otras identidades, digamos, la Y diversidad. hay varias cuestiones. Hay, por un lado, una batalla cultural en términos del mismo Javier Milei en contra de todas las organizaciones LGBTQ+, eso es un punto. O sea, vos decís que el Después, liberalismo no apoya la diversidad sexual, no, en términos reales no. en términos reales, Discursivamente ¿no? sí, pero en términos reales no. Tu Y no, ejemplo supongo que será el matrimonio, vos tenías un video sobre eso. uno de ellos es el matrimonio, pero hay muchísimos más. A ver, ¿y qué es? Por ejemplo, tengo otro, A ver. porque, a ver, una de las ventajas que Javier Milei tiene en relación a la contienda electoral es no tener un gobierno. Claro, sí, eso es obvio. El hecho de que vos no tengas nada para mostrar, vivís en el campo de lo hipotético. Eso Claro, es una pero ventaja resulta relativa siempre de las que, primeras fuerzas. exacto, el asunto es que ya hubo otros gobiernos de los mismos equipos de trabajo, porque este es un sistema de trabajo global. Es decir, un poco ellos representan una Ok, bueno, franquicia que tiene lógicas de comunicación y lógicas y estrategias de gobierno. bien, Y ahí si va. nosotros vemos, Le voy a dar un sí, poco de contexto a esto para la gente. Bien, lo que vos me estás diciendo es que Javier Milei en realidad forma parte de un movimiento global mucho más grande, que si yo investigo puedo encontrar los mismos representantes y que discursivamente se parecen entre sí. no lo digo yo, lo dice el mismo Javier Milei. Bien, ¿me Javier puedo dar Milei ya ha ejemplo? dicho que ha trabajado con personajes como Steve Bannon, Ujú. ha sido entrevistado por personas de ese grupo, como Taxon, Saca. y ha hablado bien de Donald Trump, y Donald Trump ha hablado bien de él, y todas las personas que están en el círculo de la nueva derecha norteamericana lo ha apoyado. Pero Entonces no es algo que digas yo. yo te digo lo que veo yo, ¿sí? Yo veo que hay una línea clara, ¿sí? En general en todos los países, donde está mal ponerlo de esta manera, porque vos bien dijiste hay derechas que aceptan las diversidades y izquierdas que las prohíben, o sea que está mal ponerlo de Exacto. esta manera, pero ahora está de esta manera, así que vamos al hoy, si querés, no vayamos a la historia. Al hoy está izquierda y derecha, ¿no es cierto? Bueno, Ajá. yo veo que hay un reconocimiento de toda la izquierda hacia toda la izquierda y de toda la derecha hacia toda la derecha. ¿Qué significa eso? Que alguien que está en la derecha va a intentar hablar menos mal de Donald Trump, que para mí, por ejemplo, en muchas cosas es un corrupto, y va a intentar hablar más mal de Lula, si se quiere. ¿Se Sí, entiende? Eso no sí. significa que puntualmente estén todos en una orgía en la cama. No, no, pero Javier Milei ha apoyado y además ha mencionado, ha reconocido, él mismo que trabaja con esos equipos de trabajo. Es decir, fíjense en los artículos de la política online. No es algo que estoy inventando yo, es algo que él mismo dijo. Pero yo tengo las mismas acusaciones. Yo te digo Es que no es una como... No, acusación, no, no, es pero está una bien. confesión de alguien. Pero está bien, pero yo también puedo encontrar, por ejemplo, por cierto, un ejemplo tonto, que es cierto en muchas listas, en muchas localidades de Javier Milei, un montón de gente que pertenecía al peronismo y a Sergio Massa. Entonces, ¿qué parte de Milei tengo que entender? ¿La que está compuesta por el peronismo, la que está compuesta por el Junto por el Cambio, la que vos me decís, es todo lo mismo? Ay, yo sé que hay mucha gente que está pensando en votar a Milei o que lo votó y que ha votado antes al peronismo. Sí. Es decir, sé que eso ha sucedido. Sé que hay otros intendentes que prefieren guardar su intendencia más allá de lo que pasa a nivel nacional. No, Para mí es eso es gente que no obvio. tiene La política es un convicciones. lugar sucio y el poder, si ven que uno reina, van todos con el rey. Eso ya es, Claro, lamentablemente es así. exacto. Y bueno, así nos ha ido. Las ideas se han muerto, en esto estamos de acuerdo. Por ejemplo, Yo creo que no. para, perdón, para vos las ideas tuyas hoy tienen representación política. Sí, claro que la tienen. ¿Quién? A ver, yo he votado a... Ay,
ahora no me sale el nombre. Grabois. Sergio Massa. Grabois, por supuesto. Grabois. Yo he Bien. votado a Grabois. Bien. Sergio Massa, ¿qué te parece? Y yo, en la inclinación de una segunda vuelta frente a Milei, sin duda votaría Massa. Claro, o sea, Massa no es el 100% de días, pero está cerca. Exacto. Bueno. ¿Y no te parece que hay un montón de votantes de Juntos por el Cambio que pueden encontrar lo mismo en Milei, por ejemplo? O en Massa. O en Massa. ¿Por qué? Exacto. Por eso estamos aquí. Pero yo veo algo, ¿no es cierto? No sé si capaz estoy loco. Veo que hace mucho que no había representación, no quiero usar la palabra pura porque pura está mal en realidad, pero firme de ciertas ideas. Veo que están todos dispuestos a vender a la mamá para conseguir un cargo, ¿sí? Y veo que no tienen ideología a nadie. Por ejemplo, si me preguntas cuál es la ideología de Massa, yo tengo que tirar una moneda. La desconocemos, ¿sí? Y si me preguntas cuáles son las ideologías de Bullrich, yo tengo que tirar una moneda, porque tiene el radicalismo. Las desconocemos. Pero sí estamos debatiendo las ideologías de Milei. ¿Eso te parece algo malo vos? A nivel social. ¿Qué me parece malo? Que se empiecen a identificar la gente con posturas ideológicas y después busquen a sus candidatos. No, por eso estoy aquí. Está bien. Entonces, digamos, yo bueno, lo que estoy tratando de hacer es explicitar mi ideología. A ver, yo de mucha gente no puedo hablar, no sé qué es lo que piensa. Solo puedo decir que yo tengo ciertas convicciones, y no por ser más buena, sino porque me parece que las cosas van a funcionar mejor así. Y porque tengo experiencias. Es decir, estamos hablando de un modo global en el que se organiza una estrategia de gobierno que yo llamo la ultraderecha, que ha tenido experiencias muy concretas en Estados Unidos, en Brasil, y que lo está intentando en muchas regiones del planeta, como en Italia también, y que ahora está llegando a la Argentina. Bueno, vayamos a una simulación. Sus experiencias, hay muchas cosas que me hacen pensar que el camino no es Milei. Muy bien, vayamos a una simulación, ¿sí? Supongamos que pasa lo peor en tus términos y gana Javier Milei. ¿Qué cosas van a pasar? Y a ver, son cosas que ya se ven desde ahora y que ya han pasado en Brasil. Y esto es algo que yo también señalo en mis videos. Es decir, que es esta estrategia. A ver, la famosa dolarización no tiene apoyo de la Reserva Federal, no tiene modo de ser explicada. Es una propuesta claramente irresponsable. Es decir, es bastante evidente que no vamos a poder resolver el problema inflacionario con propuestas que no tienen una definición muy concreta. No, pero déjame terminar. Pero me nombraste la organización, tengo un video de 1 hora de eso, por eso. Bueno, la tengo estudiada en todos los países que se hizo. Se puede después hacer. Después podemos hablar mejor. Dale. Segunda medida. Sí. ¿En qué países y con qué resultados? ¿No te gusta Ecuador? ¿No te gusta El Salvador? ¿No te gusta Panamá? Yo conozco Ecuador. Yo he estado en Ecuador. Sé cómo funciona. ¿Sabes cómo funcionaba antes la dolarización? de los salarios. No, de hecho, el salario, perdón, pero el poder adquisitivo subió y además subió el salario base. Esos son números, no te estoy diciendo. Eso no ha pasado. Sí pasó. Antes de la dolarización, el salario base en Ecuador estaba a $50 y hoy está a 470. ¿Cómo? $470. A ver. Vamos a lo que va a suceder. Bien. Para mí, en esta hipótesis. No, esto es una hipótesis. No, por supuesto. Estamos acá jugando por más de que yo sé que para vos es una realidad terrible, estamos jugando al diario del lunes. No sabemos lo que va a pasar, pero me parece que no es para mí. El problema es que me parece que es para nuestra población. Ese es el problema. Y lo que en esta hipótesis sucedería es lo siguiente. Los problemas económicos no se van a controlar. La inflación va a seguir creciendo. Vamos a tener grandes problemas económicos. Porque vos decís que, de hecho, yo creo que ningún candidato hoy nos puede ofrecer. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los 3 candidatos se van a la hiperinflación. En eso estamos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quiero decir es que ningún camino económico para la Argentina va a ser mágico. No, nada y va mágico. a ser inmediato. Todo va a ser muy complejo. Nada el problema más, es cómo opera la ultraderecha. La ultraderecha opera de este modo. Cuando las noticias económicas no son buenas, porque le ha pasado a Bolsonaro. Bolsonaro en el 2019 tuvo que afrontar una disparada de todos los precios de los alimentos altísima, como jamás había pasado en Brasil en las últimas décadas. Bien. ¿Y cómo lo resolvió? Lo resolvió llamando a su secretaria de Estado, una evangelista ultraconservadora, a organizar
toda una pesquisa sobre las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que tuviesen políticas LGBT, salió a decir públicamente en la televisión que él es una persona homofóbica, que Brasil no puede ser un sitio del turismo gay porque hay familias, como si no existiesen familias compuestas por gente gay. Entonces prohibió la homosexualidad en Brasil. No, ¿sabes lo que hizo? Estigmatizó a esa gente. Ok, fue a nivel discursivo y está mal. Estoy de acuerdo que está mal. Exacto. Bueno, es que eso es lo que yo estoy viendo que ya está sucediendo ahora. Ya está sucediendo en la campaña. Es decir, vos fíjate cómo va virando la campaña de Milei. Bien, yo tengo una pregunta. La campaña de Milei empezó con propuestas económicas. Feda, te recuerdo que puedo ir solamente por pasos. Dale, bueno, terminá porque se me van juntando cosas. Por favor. Y es que si... está relacionada con Bey. Vos me cortás entre No, está bien. No te corto, vamos. Dale. Entonces, lo que está sucediendo es esto. La campaña de Milei empezó con propuestas económicas, propuestas que fueron perdiendo solidez, que fueron haciéndose, bueno, ya no es ahora, es la política de la segunda generación, es la de la tercera generación, es dentro de 35 años, o sea, difuminando todo. Y paralelamente, embate contra los derechos LGBTQ+, embate contra los derechos humanos. A nivel discursivo. Batalla cultural. Bien. Exacto. Bien. Es lo que está empezando a pasar en campaña y es lo que va a pasar para mí en un gobierno de Milei basada en las experiencias de Brasil y de Estados Unidos. Bien, entonces vamos por parte. Una, dijiste que no había ningún tipo de medidas mágicas para terminar con la inflación. Estoy de acuerdo, no las hay. Si las hubiese, ya hubiésemos salido. Sin embargo, sí, la fórmula es clara, ya todos los candidatos la conocen y hace ya un montón de décadas que no la vienen aplicando. Entonces, no sé si es tan clara la fórmula. Para terminar con la inflación, tenés que bajar el déficit y dejar de imprimir. En realidad tenés que dejar de imprimir. Bueno, eso tiene muchas aristas, no es mi especialidad, pero me puedo animar que el problema de la inflación argentina también es un problema cultural. ¿Por qué? Es decir, tenemos una dependencia crónica a las divisas, al dólar, y no tenemos divisas, entre otras cosas porque estamos atados a una de las peores contracciones, digamos, deudas que nos ha dejado. Pero la inflación es previo a la deuda de Macri. Sí, pero del gobierno de Cristina, de un 25%, sí, a duplicarla al 50%. ¿Y te parece Macri, que 25 está bueno? 25 no está bueno, pero claramente 50 es peor. No, por supuesto. Pero la norma de cualquier país no pasa al 3%. Claro, exacto. Bueno, entonces 25 es un montón. A ver. Sí, pero 50 es el doble de peor. Sí, 130 que es lo que tenemos ahora también. O sea, no entiendo cuál es tu argumento. Lo que pasa es que mi argumento es bastante claro, en realidad. La inflación en gran parte se debe a la ausencia de divisa. El gobierno macrista lo que hizo fue destinar la divisa eso? ¿Me haces el camino lógico de por qué? Sí, porque el peso se deprecia en relación a la escasez de dólares. Hay un montón de consumos que nosotros tenemos que son en dólares, como propiedades, que son los que terminan fijando luego el precio del peso. Pero entonces vos decís que entonces ¿qué es lo que el precio está depreciando el peso respecto al dólar y al euro, por ejemplo, también, ¿no? Sí, pero nuestra economía es el dólar, la segunda moneda. Pero las cosas en dólares y en euros y en reales no se mueven solamente en pesos. O sea, lo que se deprecia es el peso, más allá de la actividad de cualquier otra moneda extranjera. Sí, es lo que estoy diciendo yo. Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con las divisas extranjeras? Nosotros teníamos inflación con antes de tener problemas. Extranjera me refiero al dólar. Está bien, bárbaro, pero nosotros teníamos inflación antes de tener problemas con el dólar también. No, ya teníamos. Argentina hace décadas que tiene ese problema. ¿Inflación? Sí. Inflación y carencia de divisa. Yo quiero que entiendas que vamos por 4 monedas que murieron por inflación. Carencia de divisas no fue siempre un problema. Pero lo es hace muchos años. Claro, pero entonces si las dos van corriendo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero una no venía corriendo y una venía corriendo sola, que es la inflación, antes de tener problema de divisa, entonces el problema de la inflación no es el problema de divisa. Sí, y vos pensás que en un año el gobierno de Milei lo va a resolver. No, pero sí te puedo decir, por ejemplo, un problema que tiene décadas.
Sí, 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 está bien. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que la dolarización en los otros países ha cortado con la inflación mucho más rápido que lo ha cortado, por ejemplo, Perú teniendo un Banco Central independiente, que además tengo que creerles a la gente que imprime dinero que esta vez van a dejar de imprimir dinero. Es como creerle al tipo que me fajaba que esta vez no me va a fajar. Sí, pero acá el problema que yo estoy más habilitada a discutir es cómo el gobierno va a manejar la crisis económica. Y por lo que hemos visto en Estados Unidos, las malas noticias económicas se han resuelto con estigmatización de grupos, con Ahí, tomar chivos expiatorios bueno, pero yo no estoy. y generar Pero cortinas de ahí humo. tengo una. Ahí de vuelta, ponele. Yo no puedo, no soy Milei, no soy Villarroel, no lo soy. Sí, yo puedo hablar de mí y esta conversación. Eh, Nunca me moví a decir que estaba a mal ser gay, por ejemplo, porque me parecía que me iba mal en la discusión de economía. Seguimos hablando de economía tranquilamente. No entiendo por qué crees No es que lo que se es nota, un no es escudo. lo que se nota en tus contenidos. Yo te he visto, tipito, Entonces vos estás decís muy que enojado, yo hago contenido, demasiado enojado. yo hago contenido enojado porque ¿qué? ¿Quiero ocultar qué? Y, y reacciones contra personas que son gays, que son lesbianas, que son trans. O sea que vos me estás acusando de transfóbico, básicamente. O No, yo no te estoy transodiante. acusando, aparecen tus contenidos. Yo no te conozco, ¿Cuál es el conozco tus contenido contenidos. transodiante que tengo, por ejemplo, para vos? Y he visto burlarse de parejas lesbianas, he visto burlarse de personas trans, he visto, sí. Y para mí, igual digo, estoy acá, y lo hago con respeto, pero veo los contenidos y me parece que no es el camino. Y no es el camino solo para las personas gays, lesbianas o trans. No es el camino para nadie. A A ver, ver, estamos hablando de libertad. Yo lo que quiero sí. es algo bastante parecido. Yo Es en general libertad te digo, en y general desigualdad. voy a aceptar que obviamente que yo me río del 90% de la gente, vos optaste ver por las partes que te molestan a vos, digamos. En realidad me río de A mí me cualquiera. parece que está bastante direccionado. No, no, no. Si hay alguien pelado y gordo, le digo pelado y gordo, por ejemplo. No tengo ningún problema. Me burlo de casi todo si me parece que da para un chiste y puede llegar a ser gracioso, porque estoy buscando una sonrisa, sí, en general. Sí, no, Como yo también no me he me burlado de mí burlo mismo, no ni tengo de ningún nadie problema. porque es gordo, ni de nadie porque es pelade. No lo hago, no lo hago porque Está no me bien, resulta me parece. gracioso. Bueno, Me resulta a mí me da gracioso risa otras y cosas. para mí, por ejemplo, el humor es libre. Para mí me da risa y me da lo mismo. Lo que pasa es que a veces el humor puede ser un modo de denigrar a la gente. Es el bullying. El bullying de la secundaria es denigrar a la gente a Bien. partir del humor. Y cuál sería la solución, por ejemplo? O sea, cómo me ¿Cuál? solucionarías a mí? No, no, yo no tengo esa tarea, no la tengo. No es mi Pero mi tarea. pregunta es, ¿lo harías a nivel cultural, por ejemplo, o a nivel legal? No, no, yo no voy a establecer ninguna acción legal, Ah, pero bueno, bueno, entonces que la sea libertad de expresión, perjudicada. la libertad de expresión está y que se quiera ofender, que se ofenda y ya está. Siempre y cuando no se acuse de un crimen a alguien, Por eso yo estoy acá. muy bien. Bueno, tengo un par de preguntas más. Pues, Quite, ¿cuáles son los...? Bueno, yo te vi que tiraste lo de la falta de derechos a disidencias, a personas, bueno, a agentes del colectivo LGTBI y mujeres, ¿sí? Sí, Y nombraste a Bolsonaro puntualmente. ¿Cuáles son para vos las medidas puntuales? ¿O fue solamente a nivel discursivo? ¿Se quitó algún derecho puntual a las personas del colectivo LGTBIQ? lo que pasa es que los derechos se quitan de ese modo, no se quitan de otros modos. ¿Cómo? Y eso lleva violencia en el espacio público, lleva inseguridad, lleva pérdidas de oportunidades en el trabajo, en la educación, en la salud. Que alguien desde el Estado diga que Ujú. tu vida no vale igual que el resto de las personas, tiene consecuencias muy graves. O sea, Por que vos decís ejemplo, que está mal que el Estado, por ejemplo, haya creado el femicidio, porque lo que está diciendo es que la vida de los hombres vale menos. no, no es así, Ah, porque yo sé que ustedes repiten mucho estas cosas, pero lo dicen como si existiese la igualdad. Y el problema es que no estamos ya en un mundo igual, estamos en un mundo desigual. ok. ¿Y cómo Es solucionamos la decir, desigualdad? teniendo políticas activas. O sea que lo que vos me estás diciendo es que hay que tener, por ejemplo, discriminación positiva. Sí, absolutamente. ¿Se te Yo soy ocurre algún, partidario de la discriminación positiva. se te ocurre algún En mil, ejemplo? sí, claro, las políticas que nosotros desarrollamos, el cupo travesti trans del 5% en la participación de artistas y de jurados, es Entonces, una política de discriminación entonces vos me estás positiva. diciendo que desde el Palacio de las Artes lo que no importa es el arte, sino la identidad.
No, no estoy diciendo eso. Y Eso lo estás diciendo vos. bueno, estás poniendo una prioridad, estás diciendo, bueno, yo voy a repartir un porcentaje de estos premios acá y capaz que había una persona que era más talentosa pero que no pertenecía a ese porcentaje y quedó afuera. Y no sé por qué pensás que es menos talentosa alguien Pero, trans. pero yo no puedo juzgar una pintura por la misma pintura y no por quién la hizo. Y es que ahí hay un tema de las obras de arte. A ver, supongamos, lo voy a poner en otros términos para ser más clara. Un objeto de diseño. Un Sí. objeto de diseño de los años 50. ¿Vos cómo lo valorizás? ¿A simple vista? No. Necesitas un relato, necesitas un contexto, necesitas entender en qué condiciones se produce. Bueno, del mismo modo, las obras de arte funcionan en ese sentido. Y las obras de arte, además, cuando forman parte de un museo, de una colección pública, a su vez también tienen que poder representar a la comunidad a la que está dirigida. Por ejemplo, nuestras colecciones públicas están conformadas por un 85% de obras de varones. Sí, lo conozco porque conozco la realidad de los museos, sí. Exacto. Bueno, ¿eso qué hace? Que vos tengas esa colección pública, es un archivo, es un patrimonio que nos corresponde a todos, porque todos lo pagamos. Bien, pero patrimonialmente Entonces, hablando... si nos corresponde a todos, esos objetos tienen que ser capaces de representar nuestra historia en toda su diversidad. ¿Por qué? Porque es el derecho que las comunidades tienen a reescribir su propia historia a partir de lo que otras generaciones les han legado. Entonces, para vos, hay personas que no tienen espacio en el arte porque no fueron representadas por otras personas. No, yo lo que digo es que tenemos que generar políticas activas que hagan que nuestros patrimonios no estén conformados por un 85% de obras de varones cis. Y a valor patrimonial puntual, ¿aumenta su valor en representación de dinero, digo, cuando hicieron estas políticas de diversidad? ¿O no importó el dinero? Más bien era una cuestión de inclusión. Es que en nuestro caso no tiene que importar el dinero, porque las obras, una vez que están en un museo, ya quedan suspendidas de su valor de cambio. No, está bien, pero como llaman patrimonio, por eso preguntaba. No, pero es un patrimonio cultural, no es un patrimonio en el sentido de que vos lo vayas a vender. Pero podés. El si tenés una crisis, que digamos, suena terrible, pero si tuviese una crisis podés. No deberíamos tener esa crisis, no deberíamos tener que saldarlas con nuestro patrimonio. Pero cuando vos perdés patrimonio, perdés historia. Y cuando perdés historia, perdés la dirección del futuro. Ahí vos creés que el mejor resguardando la historia es el Estado. No, hay muchas historias distintas, hay muchas colecciones privadas, hay muchos museos privados. No, no es el Estado el único, pero el Estado sí tiene que ocupar un lugar en eso. Eso sí lo creo. Bien. Y además el Estado tiene la posibilidad de establecer estándares de representación. Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho en el salón, lo han replicado galerías, lo han replicado museos privados. Por ejemplo, mirá la programación del Malva, es un museo privado. Fíjate la atención que le ha prestado a artistas mujeres y trans. O sea, no lo hace solo el Estado argentino. Y vos decís que lo hace el Malva porque ustedes empezaron a hacerlo. No, lo hace el Malva porque es un clima de época. Globalmente. Entonces, ¿por qué son necesarios ustedes si lo hace el Malva? No, el Malva hace una parte y nosotros hacemos otras partes diferentes. Es decir, el Malva, por ejemplo, trabaja con artistas ya consagrados o las actividades que ha hecho, por ejemplo, con comunidades trans, no han tenido, por ejemplo, objetos parte de la colección. Nosotros, en cambio, sí lo hemos hecho. ¿Me explicás eso? Nosotros hemos avanzado más. ¿Me contás un poco más de eso? Sí, que nosotros hemos, digamos, no solo hemos hecho actividades públicas, talleres o actividades, hemos además fomentado la adquisición de obras del colectivo de la comunidad trans. Y es algo que también es un clima de época, porque no hace tanto tiempo, hace 5 años, los museos en distintas partes del mundo se han dado cuenta que tienen que contar una historia que sea más amplia, más diversa. Y eso no es solo riqueza para la gente trans, es riqueza para todos, es decir, para vos mismo.
entender que vos estás inserto en una historia de la cultura donde hay muchas subjetividades diferentes, también es una ganancia para vos. Te da posibilidades para que vos puedas pensar tu vida en términos más amplios. Por eso, a ver, la lucha por defender los derechos LGBTIQ+, no es solo para la gente que se siente parte del colectivo, es para todos. Es decir, y supongamos, vos el día de mañana podés tener una hija trans. Bueno, ahí, si vos tenés una cultura más amplia, más diversa, es muy probable que le puedas acompañar de otro modo, que le puedas paternar de otro modo, O sea, que entiendas sus vos estás necesidades de otro diciendo modo. que ustedes hagan eso en el museo a mí me abre la cabeza. Y entre otras cosas es una de las funciones que tenemos, sí. Entonces, eso tiene un valor cultural más allá de la pérdida económica. No importa la pérdida económica. Es que no es una pérdida económica, simultáneamente generamos riqueza. No, yo creo que Generamos ustedes son escena el cliente. adelante. Si el Estado es cliente, no genera riqueza. El Estado no genera riqueza. No. Bueno, eso dice Javier Milei, y yo no estoy segura de eso. De hecho, no es que no estoy segura, sé que no es así. Es decir, por ejemplo, educación, salud, ustedes dicen que no genera riqueza. Es decir, yo vuelvo. La mayor riqueza que tiene Argentina es su gente, es su formación, es la capacidad que tienen de generar economía del conocimiento. Y si vos tenés gente que no tiene salud, que no tiene educación, ¿qué riqueza vas a generar? En el que la riqueza factor la generó el privado y el mayoritario que Estado tenés. está solamente administrando la riqueza generada por el privado, bajo la aceptación del Pero es que privado. eso dicen ustedes como si fuese una religión. Y la No, verdad lo es que que es dije una es fáctico, concepción no es una sobre la religión. economía. Si todos los privados Pero dejan es de que trabajar, se ¿de dónde? Si repite. todos los privados dejan pero se acaba, nos rascamos la pelota, los privados no hacemos más nada. ¿De dónde sale la riqueza? Pero es que nadie dice que el sector privado no tiene que existir. ¿Quién dice No, eso? vos me estás diciendo que el Estado genera riqueza. Perdón si es el vos. Yo digo, Perdón. el Estado Por ahí también me pongo genera como riqueza. muy vos. A ver, Me sale la cancha adentro, perdón, sí. no hay problema con la cancha, yo no tengo ningún problema. Lo que yo quiero decir es, primero, las empresas privadas se benefician de la producción de riqueza del Estado. Que vos tengas gente sana, que vos tengas gente educada, que puedas contratar en tu empresa para hacer programación, para hacer diseño, para hacer artistas, para hacer lo que sea. Es decir, de hecho, muchas empresas multinacionales contratan argentinos Ahí por tuvimos el nivel un de ejemplo, formación. había un problema puntual, no me acuerdo cuál era, si era General Motors, Toyota, no me acuerdo, que dijo que tenía que formar a sus propios empleados porque habían salido de la secundaria sin saber comprender un texto o hacer matemáticas simples. Y esto era en Argentina. Bueno, vos pensás que con la reducción del presupuesto en educación vas a lograr que la gente lea mejor. No, Eso para no va nada. a pasar. Yo, para mí, te mate y decir, yo soy liberal clásico, o sea, poneme la educación pública y poneme la salud pública. Lo que sí es, Total. bueno, ayúdame a que el privado genere riqueza, porque si no vamos a tener un país pobre para siempre. Pero es que generando educación y generando salud genera riqueza. Y teniendo instituciones culturales que fomenten el campo del arte también genera riqueza. Vos dirías que desde la vuelta de la democracia, por ejemplo. Desde la vuelta de la democracia, por ejemplo, ¿vos dirías que las escuelas son más o menos públicas? ¿Desde la vuelta de la democracia? La educación es más o menos pública. En general, ponelo si querés en un chart, o sea, ponerlo ahí como si aumentó lo público de la educación. Y ha habido distintos momentos de reducción y momentos de aumento. Pero las universidades, por ejemplo, se multiplicaron. Mucho, sí. muchísimo. Y ha sido increíble. Ha sido increíble, sí. Y la pobreza más que las universidades. Pero es que ahí estás otra vez contraponiendo cosas que las contraponen pero ustedes. Vos no me dijiste que la educación generaba riqueza. Tenemos más educación y tenemos más pobreza. ¿Cómo hicimos? Bueno, a ver, hay que ver. Yo estoy segura que si vos te fijás en la gente que tiene estudios universitarios, vas a encontrar que esa gente es menos pobre que quienes no la tienen. De hecho, la gente que tiene estudio universitario en un 50% es el decil más alto. O sea, estamos subsidiando a los ricos. Entonces, o sea, no, es que es al revés. Si vos le das a la gente estudios universitarios, estás mejorando su posición económica. Yo digo quiénes van a la universidad. En un 50%, en el último censo dio que son personas del decil más alto, o sea, los más ricos. Estamos subsidiando a los más ricos. Entonces vos pensás que hay que reducir la educación universitaria y así vas a reducir la pobreza. No, yo honestamente, yo creo que te diga la verdad, no te va a gustar mi respuesta. Pero yo pondría que sea mucho más estricto, que no pueda haber estudiantes eternos. O sea, yo haría cosas a asegurarme que la persona a la cual estoy invirtiendo sí me da un retorno y sí lo valore. Estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo. Que no haya Es que estudiantes muchas cosas vamos a estar de acuerdo. eternos. Yo no creo que vamos a estar en Y- desacuerdo. y- No, el tema es que cuando vos cruzás y decís, se aumentaron las universidades públicas y se aumentó la riqueza y se aumentó la pobreza, estás poniendo en fase dos secuencias que son antagónicas, porque cuando vos analizás qué personas tienen menor cantidad de ingresos, es las personas que tienen menos formación. Entonces, ahí Depende yo de la honestamente carrera. digo, o hay mala voluntad o hay poco entendimiento. Oh, Y viendo el tipo de contenidos que haces y la sí. capacidad que tenés, disculpame, pero me inclino porque hay más mala voluntad. Yo hago mala voluntad. Yo tengo mala voluntad. Y desgraciadamente, No, no, está bien, yo no tengo drama. Puedo desgraciadamente. dormir tranquilo aunque me creas que soy malo, pero quisiera saber en qué por No, lo yo menos. sé que sí, no te Sí, sí, no preocupes. tengo, no tengo ningún drama, pero quiero saber en qué por lo menos. Y bueno, esto es muy claro. Nosotros tenemos que dar más formación. Y el Estado No, no, genera riqueza a en través qué de era la malo yo, formación de la pero está bien, gente. pero está bien que me digas tu modelo y después en qué era malo Y yo. Pues. bueno, sí, por eso. Y eso enriquece al sector privado también. Es decir, esto es muy sencillo. Acá no hay una dicotomía entre privado y Pero vos me estatal. entendés, Es por decir, si ejemplo. vos tenés Dale. los estados que desarrollan, digamos, a su población, que les dan más oportunidades, que generan más actividades, enriquecen al sector privado simultáneamente. O sea, si yo, por Es ejemplo, decir, te pregunto, yo te digo, vamos a hacer un juego morboso, ¿no es cierto? Yo soy un sí, verdulero. ¿Me explicás por qué es justo que mi IVA se vaya en tu infraestructura? Del yo museo lo estoy que hablando, ¿sí? creo Sí, es que, y por eso un poco estamos hablando de estas cosas, sí. yo creo que el verdulero no debería pagar el IVA, no. Yo creo que el gran empresario que aprovecha en masa Te los recursos que el Estado... te ayudo para No, debates no, no futuros. me ayudes, déjame Pero no, completar la porque frase técnicamente nada no más. podés No hacer eso. No, necesito porque ayuda, yo técnicamente no. solita puedo. No, no, porque competiste en lo económico. Técnicamente vos Yo no podés hacer. solita puedo, no. Bueno, está bien. Después te lo digo cuál es. A ver, sí, después vos decímelo. Déjame a mí avanzar solita. Yo sé que puedo, no te preocupes. Eh, Acá hay una contraposición. Yo creo que el verdulero no debería pagar el IVA. Ujú. Pienso que, en cambio, las personas que aprovechan esa infraestructura que el Estado genera en salud, en formación, deberían tener impuestos mucho más altos. Como básicamente yo no estoy inventando nada. No, ya Esto es existen los como impuestos funcionan los progresivos en países que se han Argentina. desarrollado. Ya es así el sistema en Argentina. Pero no lo suficiente, porque acá hay otro tema. Es decir, Javier Milei dice, vamos a acabar con el Estado y vamos a resolver el problema del déficit. Y Ujú. eso es una mentira. Eso es una mentira porque, por ejemplo, el gasto que vos tenés en el sistema político es del 0,27 y en cambio el financiamiento que el Estado le da a la gente que debería pagar impuestos y no los paga, y no somos ni vos, ni soy yo, muy claramente no somos nosotros, es un 4,5 del PBI. Entonces acá el tema es, ¿por qué nos enfocamos en las personas que menos tienen? ¿Por qué criticamos a aquel que tiene un plan? ¿Por qué criticamos a aquel que tiene una asignación social? ¿Por qué criticamos a las personas que están en los escalones más difíciles de Te nuestra digo sociedad por parte. y no enfrentamos a la gente que tiene el poder real? Bueno, Este es un tema que yo, dentro del esquema libertario, a ver, lo entiendo en realidad por qué lo hacen. Lo entiendo, pero no me parece justo. bueno, voy por parte, Feda, voy por parte. Primero, el error técnico del que te hablaba, que no era por mala leche, era para que no haya una confusión. A nivel real, técnico, no puedes hacer que el verdulero no pague IVA. No existe la forma. No tenés. Le podés reducir la alícuota, le podés reducir en qué productos paga y en cuáles no, O sea, podés sacar como de el hecho se IVA está a haciendo. productos, pero no al verdulero. El rico va a poder ir a comprar esa leche sin IVA si quiere. Sí, ya sé. Ah, está bien. Bueno, ves El que tema es no era de cuánto mala destina el leche. verdulero de sus ingresos en la leche y cuánto destina a alguien No, el que problema, yo estoy nada, de de acuerdo las con vos. La mayoría de los sistemas tributarios que 15 personas defiendo, más ricas de nuestro país. la mayoría de mirá, yo todos los sistemas tributarios que defiendo tienen un piso no tributable. O sea, la persona más baja no tiene que andar pagando impuestos, me parece una locura. Si no, no lo Y eso es sacamos lo más que de la tenemos que pobreza. hacer. Si el clavo que sale le pega un martillazo es hijo de puta. Bien, bueno, en eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, vos me dijiste que en general
el discurso de Milei, ahí hiciste una diferenciación, está bien, dice que o culpa de alguna manera a los planeros o a la parte política. Voy a separar, ¿bien? La parte política, completa y absolutamente inmoral. Lo que cobran, por más que no represente una gran parte del PBI, es absolutamente inmoral lo que cobran estando en un país pobre. Estamos de acuerdo con eso. Yo, a ver, no es mi realidad. No sé cuánto cobran. Es decir, no, a ver, yo lo que te puedo hablar es de mí. Bueno, pero yo vivo en el mismo departamento, en la región sur de la ciudad, hace 12 años. Yo no tengo auto. Yo no pago ingresos brutos. No pago ganancias, porque mi salario no llega a ganancias. O sea, ¿Por qué no paga ingresos? Bueno, no sé cómo funcionará. No, yo no pago ganancias, porque no llegaba antes. O sea, antes de que se amplíe la cuarta que se quite la cuarta categoría, yo ya no llegaba. No quiero publicar tus números, o sea, no quiero decir tus números en público, pero más o menos entiendo que me estás diciendo que estarás en 500.000 o por ahí. Bien. Y de última, está bien, sos la directora de un museo, todo discutible. Pero vos entendés que tenemos hoy diputados con sueldos de 1.300.000. Tenemos intendente con sueldos de arriba de un palo. Tenemos concejales con arriba de 700.000. Si fuese por mí, está bien, entonces yo estaría de acuerdo. Hay un problema moral. Que se reduzcan el salario. No tengo problema. Bien, entonces que se concentre en eso. Defienda eso. Está bien, pero hay que generar un desincentivo también para que la gente no se quiera meter en lo público porque cree que está resuelto de por vida en un país pobre. Es una vergüenza eso. A ver, la realidad del trabajador estatal es muy lejana a eso. Yo te lo puedo asegurar. Los salarios son muy bajos. Sí, depende de qué. No hay salarios que los negrean, sí, depende de qué. Depende del funcionario, depende del cargo, sí, depende de qué. A ver, los trabajadores del museo, su gran mayoría lo hacen por vocación. Acá no hay salarios que pagan esos esfuerzos. No, por vocación en el sentido que los salarios son bajos. Ah, ok. Pero es el Museo Nacional, ¿paga salarios bajos? Los salarios son bajos. En cultura los salarios son bajos. De hecho, el salario general del trabajador del Estado es bajo. No es un salario alto. ¿Se puede saber más o menos en cultura o en el museo en qué rondan? Y sí, vos tenés salarios, a ver, los salarios básicos son de 150.000 pesos, de 200.000 pesos, 200 y pico más. Más todo lo demás, ¿no? Más antigüedad, más esas cosas, sí. O sea, finales pero, digamos, no son 200.000 tenés gente que me parece perfecto, ¿eh? Es decir, no lo estoy contraponiendo para nada, pero vos tenés gente que maneja un Uber o que maneja un Rappi que tienen esos salarios y me parece perfecto que los tengan, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. A ver, otra vez volvemos al tema, al mismo. ¿No? Es decir, ¿por qué nos concentramos siempre en quienes tienen menos posibilidades, quienes tienen menos ingresos, quienes tienen menos chances y nunca nos enfocamos a... Ya llego. Yo dije que te lo separaba por parte porque primero quería tratar la parte de los planeros y todo lo demás. Pero siempre se ocupa mucho de esa parte. La otra parte es como difícil. Es que después tratamos lo de los empresarios. Yo soy liberal, yo no estoy de acuerdo de que alguien se enriquezca teniendo negocio con el Estado. Me parece una vergüenza. Sí, lo que pasa es que todos tienen negocios con el Estado finalmente. Porque Alperín, de Mercado Libre, también tiene negocios con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado te da las posibilidades de que vos generes ese tipo de riqueza. Tiene un monopolio protegido por el Estado, lo sé. Cuando vos tenés un cepo cambiario, ¿sí? Y además no dejas que entren empresas como Amazon, lo que vos estás haciendo es defender Mercado Libre. Sí. Es una realidad. Que incluso es una defensa estúpida, porque en Brasil sí le están ganando. Entonces, pueden competir en igualdad de condiciones y aún así ganarle. ¿Por qué estamos haciendo esta protección estúpida? No la gente elegiría de vuelta a Mercado Libre, si es lo que está eligiendo. ¿Sí? Bien. Ojo, que además no... Sí. No te voy a interrumpir. No, dale, por favor, que yo estoy en mi canal todo el tiempo. Vos sos la nueva en mi canal, así que habla todo lo que quieras. Que tampoco me parece mal ni que se desarrollen aplicaciones, ni que se desarrollen estos diseños. Es decir, no estoy en contra para nada. Es decir, me encanta que Argentina genere grandes empresas.
Es decir, para que se entienda. Es decir, Sí, cuantas más empresas generemos mejor, que más trabajo, operen a sí. sistema global, mejor No, para no, lo que nosotros. estamos de acuerdo es Más que no riqueza queremos que se generamos. acuesten en el Estado. No queremos que políticos se acuesten con empresarios y viceversa. No queremos eso. Estamos los dos en ese. Siempre vamos a estar en el mismo bote, yo creo que respecto a la corrupción. Izquierda, derecha, si estamos en el reino de las ideas sin ningún tipo de interés político, deberíamos estar en el mismo bote. O sea, yo no soy político ni nada, así que no tengo interés real en esto. O sea, Bueno, más o menos. Vos tenés una vinculación con Milei. He visto tus fotos. sí, soy amigo, me llevo bien. Sí. Bueno, algún interés tenés Y entonces. pero yo salgo a pegarla, Milei. ¿Y cómo se No lo he explica visto. eso entonces? No lo he visto mucho. Ah, bueno, ve mi contenido, yo no tengo ningún problema. Tenés un canal donde No, subo lo 4 estuve videos a la viendo. semana. Está bien, yo le pego Lo estuve bastante, ¿no? viendo. De hecho, hay ciertos roces internos, obviamente, porque no soy una cosa pura. A mí me jode. Por ejemplo, para mí, Marra, el 90% se está comportando como un pelotudo. ¿Qué querés que te diga? Y claro, Son cosas reales. Entonces, y sí. Lo bueno. que pasa es que es difícil, ¿no? Un partido que se conforma más con la venta de candidaturas, que ofrece Sí, candidaturas entre 10.000 y 100.000 en tu dólares. lista de cosas que Es tenés que usar para hablar difícil. conmigo. No, Y ¿cómo? Pero sí. estamos muy contentos de haberle Y es vendido que no se candidaturas habla al mucho peronismo. de eso. Sí. No, son todos peronistas, además, los que lo compraron, según el resto de los medios, ¿no? ¿Qué cosa? A las candidaturas ¿Que que compraron supuestamente eso? vendió. Sí. Bueno, lo dijo Juan Carlos Bloomberg. Que Yo no después sé, no fue a ¿es declarar cuando lo peronista? llamaron. Pero no fue a declarar cuando lo llamaron. Y el que hizo la denuncia inicial, que no fue Bloomberg, que la tiró primero fue más latón, dijo cuando fue a declarar que estuvo muy apurado y no alcanzó a juntar evidencia. Y es Terrible. difícil. ¿Qué evidencia vas a tener de un ofrecimiento como ese? Y entonces, ¿por qué ¿Alguien te lo hace una deja por denuncia? escrito? Y Bueno. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo Y te pensás que se conforman los otros partidos? no sé. Ah, Lo que sí sé es que Milei de pronto vive en condiciones que no vivía antes. Milei vive en condiciones. Bueno, está bien, yo conocía las condiciones que siempre vivió Milei y no era un tipo Y pobre. sus argumentos de cómo, por qué lo hizo son bastante particulares. No es un tipo pobre, Milei. ¿No entendés eso? O sea, yo No vivo en veo un que no. pueblo, por ejemplo, no vivo en un barrio privado ni nada por el estilo, pero Milei gana mucho más que yo. Veo que no. Ah, no, está bien. ¿Y qué tiene de malo que no sea? ¿Hay algún tipo de moral en tener dinero? No, yo no tengo problema en Ah, eso. Lo que pasa es que llama la atención que, que todo su discurso está muy orientado a pegarle a la gente que menos tiene. Y muy poco ahora destinado a la gente te voy a que dar un hueso, te voy a dar más. un hueso, te voy a dar un hueso, te voy a dar un hueso. Este te va a gustar, estoy seguro. Para mí, que alguien le den planes todo el tiempo es un desincentivo a futuro de que trabaje. Y lo que pasa es que los planes no te evitan trabajar. Es Pero podés no difícil. ¿Cómo vas a trabajar también. trabajar si no te alimentas? Si no tenés ni No, siquiera perdón, plata para tomarte el pero colectivo. perdón, podés no trabajar. ¿Cómo que no? Podés no trabajar. Pasa acá en Galvez, de donde yo vivo, hay un montón de trabajadores rurales que decidieron dejar de trabajar porque preferían no hacer nada y cobrar el plan. Yo no creo que eso sea así realmente. Bueno, yo te digo lo que Por veo, los no, montos no. que se ofrecen. Es decir, yo a la gente, por ejemplo, los estudiantes, yo soy profesor universitario Sí. también, y la universidad da becas. Es decir, esa gente, las becas esas les permiten terminar la facultad. Les permiten Y esa pagarse beca los está viáticos, atada tener a la su realidad alimentación. social, no a su rendimiento académico. Exacto. Bien. En realidad es un promedio. Ah, Es es un decir, promedio, por un está lado bien. vos tenés que tener un buen rendimiento académico y por otro lado tener una condición social en que necesites la beca. Son No las ser dos alumno cosas que se regular, tener un combinan. buen rendimiento académico. Yo me acuerdo del alumno regular No, sí, tenés que ser alumno Ah, regular. porque en la En las UNL el que alumno regular yo era anotarse una vez cada 3 años a una materia. No. Donde yo doy clases en la UNA, es decir, la certificación es mensual. Bien. Yo ahora te voy a cambiar un tema radical, o sea, radicalmente el cambio, no un tema radical, porque radical no es. Sí. Vos, hay algo que me llamó la atención. Yo vi un par de videos tuyos y no entendí el argumento, por eso acá no hay un ataque, quiero que me expliques en realidad. Vos dijiste en un momento empezaste un video y no explicaste bien qué era lo que molestaba, pero lo empezaste más o menos así. Yo entiendo de que muchos hombres gay me ven y que a muchos les molesta, y después cambiaste el argumento y no me faltó la parte de que les molestaba. Ah, no mencionaste algo de feminismo, pero no me cerraste la idea.
¿Me podrías expandir en eso? No, sí, sí, y me interesa un montón Dale. hacerlo, la verdad, te agradezco el pie. No, lo que sucede es lo siguiente, es decir, yo sé que hay una reacción de muchos hombres frente al avance del feminismo. Y acá, primero explicar esto, no vivimos en una sociedad igualitaria. Es decir, y hay datos muy concretos que lo marcan. Por un lado, tenemos una brecha salarial casi del 28%. El promedio de las mujeres ganan un 28% menos que los Conozco el hombres. discurso, pero yo también te puedo decir de que hay una tendencia de los hombres siempre a buscar la rentabilidad, abandonando su vida propia. Y hay un montón de encuestas que demuestran que están más dispuestos a hacer trabajos que ponen en riesgo su vida, que son más sucios y que tienen que hacerlo más lejos de casa. Que también son los más Sí, pagos, lo por que cierto. pasa es que ¿qué es la vida propia? Porque si en realidad, cuando vos hablas de vida propia de las mujeres, la vida propia se trata de trabajar muchas veces para los demás. Es decir, las horas de cuidado están En un desigualmente contexto de repartidas. aumento de natalidad te Alcanzan a hubiese un... dado la razón, pero tenemos una disminución de la natalidad. De hecho, toda la cuestión de ser mujer mamá cambió. Ya está cada día falleciendo cada vez más y más. La hegemonía cambió. Sí, pero aún así, en estadísticas del 2002, es decir, no te estoy hablando de hace 1000 años, vos tenés, las mujeres les alcanza un 92% las horas de cuidado y a los hombres un 75%. Tenés esa diferencia. Y la brecha salarial de la que yo te cuento es del mismo año, es del 2022 y son todas Sí, sí, estadísticas sí, oficiales que agarrando, se sí, pueden buscar. conozco cómo es. Agarramos un montón de mujeres, Perfecto, agarramos un montón de hombres, dividimos y sacamos el promedio y nos fijamos quién exacto. gana más, sin entender de que el Sí. hombre capaz que hacía cableado de alta tensión a 100 metros de altura, arriesgando su vida y ganando más por eso. Vos decís que los hombres ganan más porque arriesgan más su vida y trabajan En más. general sí, el 90 y pico por ciento de los accidentes de Claro, trabajo ahí son de yo no hombres. estoy de acuerdo. Bueno, no, No no estoy de necesitas estar de acuerdo que las acuerdo para tareas ver de que los los hombres trabajos más sean más riesgosos son los de los arriesgadas. hombres. No estoy de acuerdo en pensar que hay una condición genética que hace que alguien haga, sea menos rentable su trabajo. No hay ninguna condición genética para eso. Hay una condición No, cultural. claramente, bueno, pero claramente hay tendencias. Vos le podés echarle a la cultura, querés echarle la culpa a la cultura, querés echarle la culpa al calentamiento global, querés echarle la culpa a lo que quiera, pero la verdad que hay tendencias. Los hombres tienden a trabajos que son más rentables, donde se corren más riesgos, donde tienen que irse más lejos de su casa. Eso es real. Es una tendencia Sí, del real. mismo modo que, por ejemplo, el 75% de las grandes fortunas, es decir, de la capacidad de producir propiedad, está en los hombres. Es decir, cuando fue el impuesto extraordinario a las grandes Sí. fortunas, un 75% o más, ahora me estoy confundiendo, No pero importa, tal no vez importa, sea no importa. más, En que haya una digamos, tendencia, yo te lo está tomo como argumento. en posibilidad, digamos, en manos de hombres. Los hombres tienen más propiedades que las mujeres. ¿Y vos crees que eso es por, de alguna manera, a ver, que obligamos a mujeres o nos impusimos? No, no, eso es una tendencia cultural que tiene muchos centenios. Ok. Es decir, y acá, bueno, si quieren me pongo profe de historia, pero Fuerte. cuando se fundó el derecho romano, que es básicamente nuestra base legislativa, empezó con una institución que es el pater familias. El pater familias era propietario Sí, de el la mujer, de las hereditario, niñas sí. y de las esclavas. Exacto. Las mujeres recién en el siglo XIX empezaron a ser propietarias de su propio trabajo. Antes no lo eran. De hecho, se consideraba que no tenían ni siquiera el suficiente nivel de conciencia para poder votar. Y eso hoy en Argentina 2023 todavía tiene secuelas, todavía tiene marcas. Una de ellas es que su trabajo no tenga el mismo valor en el mercado que el de los hombres. Entonces vivimos en un mundo desigual y necesitamos políticas activas que hagan que ese mundo sea más igualitario. Y eso no va en detrimento de ninguna otra Pero yo veo política, la porque al elección. O sea, contrario, cuanto vos... pero yo te pregunto Una a vos. última cosita. Dale. Si vos tenés gente cuya hora vale lo mismo, puede trabajar libremente, no tiene que hacerse cargo necesariamente de la crianza, sino que esos trabajos se reparten, eso es producción de riqueza también. ¿Te estás refiriendo al hombre o a la mujer? A la mujer. Si vos liberás las fuerzas productivas de aquellas personas a las que hoy en día se les está reconociendo menos su valor de hora, se les está formando menos, se les está obligando más a asumir la carga, Pero entonces, que es ¿qué? una carga muy Contrato necesaria, porque mujeres esta nomás, ya comunidad está. no se sostiene. Pero si les tengo que pagar Me menos, parece contrato mujeres y perfecto. listo. Y hacelo. Bueno, o sea, no contrato a nadie porque no tengo contratados, como para decirte, pero si eso fuera así, todas las empresas estarían contratando mujeres nomás. Son más baratas.
Y y bueno, es hacen lo que de mismo. hecho en algunas ramas de la industria lo hacen. Sí, En docencia, por algunas ramas de la ejemplo. industria buscan específicamente mujeres para pagarles menos, como en la industria textil. Está bien. Me parece que la industria textil en general contratan negro. O sea, es un desastre la Y industria textil bueno, argentina. y hacen eso, sí. Sí, Pero en todo, en mayoritariamente son todo. mujeres, Su además. distribución, todo está en negro y ahí tenés un montón de distintos géneros, no es solamente la parte obrera. Claro. Entonces, a lo que yo voy es que Javier Milei actúa y dicen cosas como si viviésemos en un mundo igualitario, y ese mundo igualitario no existe, hay que construirlo. Y ellos no ofrecen ninguna política para construirlo. Bueno, porque vos no creés que la liberación y la baja de impuestos lleva a más producción. Yo estoy hablando de liberación también. Es decir, liberarte de las horas de cuidado que alguien te impone, ¿Y pero cómo cuando en liberás realidad a alguien de deberían las ser horas de cuidado? repartidas. ¿Qué lo tiramos al viejo al río? ¿Le tiramos los hijos al río? ¿Qué es liberar de las horas de cuidado? No, y bueno, papito, se crían entre los dos. Esto es así, no hay Y pero reserva, eso, no pero hay entonces magia. ¿qué? Entonces el problema que estamos viviendo es el problema de una mala elección de la mujer al elegir un marido que no está dispuesto a cuidar a los guachos. No, lo que pasa es que no es un problema individual. Es una tendencia social y cultural que tiene décadas, centenios de Pero existencia. entonces es un Y problema frente a social. estas Bueno, cosas vos tenés que bien. Pero desarrollar entonces, políticas activas. ahí está. ¿Cuáles son las políticas activas? Porque yo te digo, ponele que estoy de acuerdo con vos, ¿sí? Y que hay una tendencia a las mujeres a cuidar a los chicos y una tendencia a los hombres a no querer cuidar. Completamente de acuerdo, Sí. ¿bien? ¿Cómo lo No, soluciono no, no desde es el que lo digo, Estado? no es que ponele yo. Acá hay estadísticas, Está bien, pero te estoy acá hay diciendo que estoy datos. de acuerdo. Te pregunto cuáles son las políticas del Estado. Y son muchas, muchas. Es decir, por un lado la contención dentro de la violencia familiar y cosas tan amplias como, Saltamos a por la ejemplo, violencia el derecho familiar, a ser representado en la cultura. pero pará, Es saltamos a decir, la... por ejemplo, lo que yo hago dentro de nuestro museo es también eso. Es decir, vos también sos una persona que forma parte de la historia, que tenés las mismas capacidades creativas y productivas que el resto Pero de las Feda, personas. necesito Entonces no te políticas mereces. públicas reales que vos me digas, esto Esto hace es que se equivale un poco más, dale, se equipare un poco mi más. trabajo es real. Tu trabajo es lo que Mi influye en que trabajo es la mujer real. cuide menos a los chicos, lo cuide más el hombre. Es un Hay un influye viaje en en el esa conexión. sentido, no es un viaje, es muy sencillo. A ver. Si vos pensás que realmente sos una persona que tiene la misma capacidad creativa y productiva que el resto, las cosas empiezan a cambiar. Vos no aceptás que te chanten un hijo. No aceptás que tuviste un hijo entre ambos y la otra persona no te pasa la cuota alimentaria. No lo aceptás. Bueno, así las cosas cambian también. El tema es que del otro lado también tiene que haber un cambio. Pero entonces estos son cambios Digo, a ver, sociales. vos, Pero a ver, ese es mi punto. Si son y cambios... sí, Bueno, entonces, los ¿qué tiene que ver el problemas Estado? económicos son problemas sociales. Bien, pero Están yo te dice, pero el indisolublemente Estado, la vinculadas. existencia de políticas públicas se hacen con recursos que le está sacando a hombres que capaz que sí eran buenos con su hijo y sí dedicaban el tiempo, pero yo también le estoy cobrando el impuesto. ¿Y dónde está la culpa de ellos en solucionar este No, a problema? ver, el impuesto lo pagamos todos por una comunidad Sí, que ya sea más sé. igualitaria. Esto es así. No hay una cuota que alguien le esté pagando. Vos estás pagando una cuota por ser hombre diferente. Estás No, 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 pagando el actualmente no. impuesto No, 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 a actualmente la no. masculinidad. Hay algunas cosas en la presunción de inocencia hoy en día, pero que son más hegemónicas y bueno, también algunas por políticas públicas. Y sí, bueno, por ejemplo, esto que yo hago, que yo considero que es un trabajo real, es mostrarle a las personas que tienen las mismas capacidades que las demás, que no tienen por qué tolerar que alguien piense que son menos humanas que ellas. Pero Esto es por, así. Y esto es un trabajo para los varones pero también. Y por eso, bueno, volvamos al dale. punto en el que vos Sí, me sí, decías sí, los dale. hombres gays. Los hombres gays, muchas veces, desgraciadamente, se han sentido amenazados por el avance de los feminismos. ¿Por Y qué? esto no es una tarea, no es algo en contra Pero de ¿por qué? ¿Por qué? alguien. Y porque sienten que, por ejemplo, tienen menos lugares en el mercado laboral, porque cuando aparece la igualdad en el mercado laboral, tal vez vos antes ascendías por un tubo. Y ahora ya no ascendés por un tubo, Pero porque ahora tenés que el competir con gay otras es el personas. perjudiciado. ¿Por qué te preocupas por el gay? Eso no incluiría al Y porque yo heterosexual lo que les también. quería explicar a esas personas gays que forman parte de nuestro colectivo y que a veces se sienten perjudicadas por estos cambios culturales, que ellos tienen que darse cuenta, ellos, en este caso estamos hablando de los hombres, que
Javier Milei y Victoria Villarruel les están proponiendo ser ciudadanos de segunda. Y yo lo que les quería explicar es que ser ciudadanos de segunda no es gratis. Ser ciudadanos de segunda tiene muchos costos muy graves en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo y en el ámbito de la educación. Entonces yo lo que les quería decir a estas personas que forman parte de nuestro colectivo es que entiendan eso. Yo conozco coleccionistas, gente muy rica y gay, porque en el mundo del arte existe gente gay muy rica, y les estaba tratando de explicar, miren, tengan cuidado con esto, porque hoy Victoria Villarruel te está diciendo esto, te está diciendo, no, vos necesitas una unión civil, a vos con una unión civil te alcanza. Sí, ¿sabés dónde viene el debate del matrimonio, no? Yo lo he debatido con conservadores, ¿sabés dónde viene el debate del matrimonio? La palabra le jode, porque era más del cristianismo. Por más que o sea, la etimología de la palabra no, pero le jodió. La etimología de la palabra no, pero le jodió que venía de la religión y es como que sienten que hubo una apropiación y que fue una especie de chicana. A mí me parece pelotudo, yo no soy conservador, a mí me parece que se puede llamar como quieran, me da lo mismo. Claro, el tema es que vos tenés que desarrollar políticas, porque si no desarrollás políticas activas y decís, sí, sean todos como ustedes quieran, pero el mundo no es así, el mundo es inequitativo. El mundo es, si vos sos una persona que no está dentro de la norma social, pero en tu cuento de justicia, de justicia, yo tengo damnificados que le estoy quitando la plata. Le estoy quitando la plata para darle a otro que vos considerás que en tu pirámide social están más arriba que otro. ¿Vos pagás un impuesto de la masculinidad? No, pero mis impuestos se reparten de forma inequitativa. Está clarísimo. Mirá tu caso, por ejemplo. Y es que no, ese es el problema. Vos vivís en un mundo que es inequitativo. Vos necesitas que ese mundo sea más equitativo, entonces lo que tenés que hacer es distribuir de tal modo que todos tengan las mismas posibilidades. Y cuando todos tienen las mismas posibilidades, nosotros nos enriquecemos como comunidad, porque producimos más riqueza. Alguien que se lo discrimina en el trabajo, alguien que no se le da el derecho a la salud que precisa tener, alguien que no se le dé la educación que precisa tener, por prejuicios, vos ahí estás destruyendo riqueza. Ahí estás haciendo que esa persona no tenga la trayectoria profesional que pueda. No, sí, pero una cosa es la legalidad y otra cosa es la práctica. Pero ¿dónde crees que yo me voy a sentar si va una persona a un hospital y no la atienden por ser trans, por ejemplo? ¿Dónde te pensás de que yo me voy a sentar? ¿De qué lado? ¿Voy a festejar eso? Bueno, ustedes se oponen, por ejemplo, a que el Estado se haga cargo de los tratamientos de las personas trans. O sea, vos te estás sentando en ese asiento, lo estás eligiendo. Es como no, bueno, lo que dice Javier Milei, ¿no? Que ya empieza con esa forma que es, vos autopercibite como quieras, como Puma, como no sé qué, que ya es, bueno, nada, ya sabemos en qué tono. No, bueno, convengamos en su defensa que se ha llevado puntos ridículos también. También se ha llevado puntos ridículos, ¿no? Por ejemplo, yo te he escuchado en uno de tus videos decir, ahora somos un 20% los LGTBIQ cuando antes éramos no me acuerdo qué porcentaje. No, un 10. No, nunca dije eso. ¿Cuánto? Un 10 son ahora. Sí, un 10% de la población. Perdón, estaba hablando de pobreza, tenés razón. Estabas hablando de pobreza y dijiste que la comunidad LGTBIQ es un 10%. Pero convengamos que hoy ni siquiera tenés que tener ciertas preferencias sexuales como para poder pertenecer. Si yo digo, por ejemplo, no sé, a ver, ¿cómo se llama el que se enamora de alguien? O sea, no puede tener relaciones hasta que no tiene una conexión sentimental con esa persona. ¿De mi género? Demisexual. Demisexual. Sí. ¿Esa persona pertenece al colectivo LGTBIQ? Y la verdad, a ver, sí, amparamos a todos. Claro, bueno, entonces eso no significa que aumentó la cantidad de personas gays, trans y lesbianas. Eso significa que aumentó el criterio. Pero es que acá siempre se está contraponiendo, y perdón, pero es que es la estrategia que usa la ultraderecha, que es... No, porque vos me hablás de la realidad económica de los trans y después me usás LGTBIQ como para defender esa realidad económica. Y yo te estoy diciendo que un pibito de Palermo que se cree que es no binario ya entra en esa definición. Y ahí, perdón, la realidad económica de ese pibito de Palermo no es la misma de un pobre trans. Ese chique es no binario. No dice que es. Bueno, es no binario. ¿Por qué vos vas a ir a cuestionarle cómo es? ¿Qué te molesta? Perdón, no, pero vos no decís lo que sos. Digo, vos decís que sos varón. No. Si vos sos lo que. Perdón.
Vos tenés la libertad de autoidentificarte como quieras y yo tengo la libertad de pensar como yo quiera. Vos podés identificar, o sea, en el momento que vos digas, yo soy esto, para vos sos eso, y está bien que lo seas, ¿sí? Y yo puedo estar en desacuerdo o no importarme también. Entonces yo respeto Bueno, lo que vos decís. Vos me dijiste, yo dije, ese pibe es no binario, es lo que dice ser él, está bien. sí, pero ¿sabes lo que pasa? Primero, no es así, yo no estoy de acuerdo con eso, la identidad de género no prescribe eso. Yo no digo, ay, sí, vos decís que sos mujer trans, vos La ley de decís que identidad sos de mujer género trans. dice que Yo soy vos mujer sos lo que trans, decís que sos. Porque yo punto. no tengo forma de medir lo que vos sientas. La ley de identidad de género dice perfectamente que vos sos lo que decís que sos. Exacto. Bien. Ese es el derecho a la autopercepción. Sí, bien. Pero lo que yo voy es, ese pibite no binario de Ujú. Palermo. Sí, claro, en algunos ámbitos de la economía se puede manejar, puede vivir en el mundo de la moda, puede vivir en un montón de lugares. Pero la realidad es que si además ese pibite no binario no es de Palermo y es de Lugano y quiere trabajar en un negocio o en un local, va a tener muchas menos posibilidades que otro. Y Bien. entonces ahí vos le tenés que proteger. Vos tenés que hacer que en los ámbitos laborales tu expresión de género, tu identidad u tu identidad no sean ningún factor de discriminación. Y eso hoy no sucede. Y entonces para que eso hoy suceda, es decir, no haya prejuicios, tenés que desarrollar políticas Pero vos no activas. sentís Y que esas estamos políticas peleando por las activas no son para migas. una minoría. Pero, Somos 4.6 millones de personas en este país. no, 4.6 bueno, pero millones de bajo el personas. criterio Somos súper 4 amplio, provincias. bajo el criterio súper amplio de Bajo que el yo, por criterio de ejemplo, que si no tengo relaciones con las personas que no me enamoro y ya pertenezco al colectivo LGTBIQ. O sea, es muy amplio eso. Es muy ese es amplio un eso. porcentaje ínfimo y vos lo sabés. No lo sé. No, bueno, el porcentaje más ínfigo probablemente sean los trans. Y se usan como argumento para hablar del resto. A mí me parece que estamos mal. O sea, yo entiendo mucho más, No, es es que más, nuestra condición cristaliza un montón de estas inequidades. Es que por eso, y que nos usen, me parece perfecto que nos usen, porque nosotros cristalizamos un montón de inequidades del sistema. Es decir, y vos ya conocés las estadísticas de la población trans son durísimas. sí, lo son. Estoy de acuerdo. Lo O son. sea, lo Pero, cuento igual para quienes no lo sepan, pero nuestro promedio de vida es de 40 años, la gente que llega a la universidad como yo es un 5%, ¿de la dónde? gente que hace trabajo sexual, que es un trabajo no reconocido por el Estado, es según las estadísticas entre un 70 y un 90%. Entonces, cuando todo el tiempo alguien se burla porque vos sos trans, porque vos tenés esto, porque vos tenés lo otro, la verdad es que es agarrar a alguien que está en condiciones de vida muy difícil y ponerle un pie en la cabeza. Y qué triste que es ponerle un pie en la cabeza a alguien que está apenas así de ahogarse. Y yo, Bien. ¿sabes lo que siento? Que la ultraderecha todo el tiempo hace eso. Agarra a alguien que está así de ahogarse y le pone un pie en la cabeza. Qué duro es ponerle un pie en la A mí cabeza me, a la perdón, gente que apenas a mí me puede parece, vivir. perdón, pero a mí me parece, primero, bajo ningún concepto, en ningún momento el gobierno de Milei o Milei mismo dijo que iba a sacar planes sociales. O sea que al decir más bajo no hay abandono. Bien. Por otro lado, vos podés no creer esto, eso está en tu libertad de hacerlo, por más que hay libros de economía que lo dicen, pero cuando vos desregulás la economía, hay generación de trabajo. Yo quiero que el pobre tenga un trabajo. Eso incluye a todos, porque yo los mido en cuanto a sus ingresos. A mí no me importa qué color tengan o qué orientación sexual tengan. Es Perdón, más, eso dice la ultraderecha. ¿qué dice la ultraderecha? Si hay desregulación, hay mayor cantidad de empleo. Sí, Es el mismo argumento de si no hay indemnización, hay más trabajo. No es así, pero vos eso tenés no se ha riesgos a la mostrado. inversión. Pero Es eso es decir, lógico de la inversión, eso es one-on-one inversión. mira, yo que soy una señora Sí. que tiene canas, te puede decir que cuando en el menemismo las condiciones laborales se empeoraron, el desempleo se disparó. Entonces no es verdad que la desregulación aumenta el trabajo y aumenta la riqueza. Eso no es cierto. Bueno, te lo digo honestamente, fíjate cómo crecieron los países. ¿Qué países? Absolutamente todos crecieron con desregulación económica. Todos. De hecho, ¿Cuáles? siguen estando. Bueno, toda Europa, por ejemplo, tiene la forma de trabajar que se llama contractor, que es una persona que no trabaja como persona, trabaja como empresa y tributa prácticamente nada. Compra como empresa sin IVA, compra como empresa cualquier tipo de cosa que necesite para la misma empresa y se paga a sí mismo un salario. O sea, es su propio empleado, si se quiere. Esa cosa, esa estructura, que es la base de cualquier empleo en cualquier país de primer mundo, nosotros no la tenemos.
Eso no es verdad, perdón, no sé de dónde sacas eso. Disculpame, pero es que no lo es. Es ¿Qué es decir, ser las condiciones contractor? del trabajo en Europa no son el autoempleo y el contrato y la no Contractor se llama. indemnización. Bueno, perdón, pero no lo es. Es decir, yo he trabajado en España, es decir, o sea, no sé qué pasó en el medio, pero no funciona de ese modo. Es decir, al contrario, la jornada laboral europea es cada vez más baja, las prestaciones sociales son cada vez más altas, los servicios que el Estado da son cada vez más altos. O sea, no es verdad. O sea, vos me estás Disculpen, pero diciendo no es que el verdad. problema de los empleados, pues ya otra historia, el problema de los empleados en Europa es que el Estado cada vez es más caro. El Estado cada vez es más caro. Cuanto más Ajá. servicios da, más caro es, pero también genera más riqueza. Entonces se compensa y así genera grandes empresas. Es decir, Claro. las grandes empresas no son de países Es que yo desregulados que no podría estar de tienen acuerdo con Estado. vos si vos me decís que es generador de riqueza si hacemos infraestructura, un puente, ¿me entendés? Socavar algo, yo qué sé. Pero cuando vos me estás hablando de generación de riqueza, yo no puedo evitar, de vuelta, premios al arte. No lo veo como generación de Premios riqueza. al arte son generación de la economía del conocimiento. Es decir, otra vez volvemos sobre el paradigma de que, perdón, ustedes piensan que acá es la soja y el litio, y está todo bien con No la que la soja y soja de el litio, para mí que litio. Y son todos ojalá, programadores. Para mí que soplemos el litio y tirémoslo a algún y lado bueno, y eso es basta de soja. formación. Eso es formación. Y el arte no es una economía pequeña, no es un mercado ínfimo. Disculpa, tal vez vos no conozcas, y está todo bien, ¿eh? Para eso estoy yo, que trabajo en un museo, para hablar de esas cosas. El mercado del arte puede ser enorme. Los países como europeos, los Estados Unidos, tienen mercados del arte gigantes, niveles de cotización altísimas. Es decir, no es un mercado marginal, para 10 chicos, nada. yo tengo una Tiene las pregunta grandes tonta, una posibilidades pregunta de tonta. generar 10 mucha chicos se riqueza. dedican al arte. A mí me parece que el arte sacia las necesidades de uno y no las del otro, por lo tanto es difícil que se genere la relación trabajo. 10 chicos se dedican al arte y 10 chicos se dedican a la programación. ¿Cuántos chicos van a vivir de lo que se dedicaron? Y lo que pasa es que ahora con la inteligencia artificial vamos a ver si la programación es justo el mejor perfil laboral. Hay que ver, Sí, ahora lo muchos es. scripts directamente se hacen con inteligencia artificial. Pero bueno, tampoco es mi tema, pero lo que yo sí te quiero decir es que el campo profesional del arte, de las Sí, artes visuales, pero también sí. del teatro, del cine, de la danza, etcétera, son grandes industrias. Es decir, la industria del cine, vos podés negar que es enorme e importantísima en el ¿Argentina? mundo global. ¿Argentina? Y además vos fijate cómo los países más desarrollados son quienes tienen más, el cine más importante y Y más se volvieron grande. desarrollados O haciendo sea, eso. y entre otras cosas Claro. sí. O sea, vos te volviste rica gastando, digamos. Y es que no, porque vos producís riqueza. Italia, por ejemplo. Italia es un país que ha generado riqueza con el arte, riqueza con el diseño, riqueza con la moda, riqueza con el cine, riqueza con el teatro. Es decir, es un generador de riqueza que además tracciona un montón de otros consumos más. Es decir, cuando vos, por ejemplo, vendés una cultura, por decir de algún modo, vendés un montón de productos asociados, vendes comida, vendes turismo, o sea, ustedes tienen, Sí, perdón, siempre y cuando ustedes, se consuma esa cultura, ¿no? y sí, ¿y por qué no se va a consumir si Porque vos la nadie va a ver las desarrollas películas bien y la haces argentinas. bien? Nadie va a ver. Bueno, el teatro argentino, ¿vos pensás que nadie lo va a ver? El Perdón, teatro perdón. argentino igual en el Esa es divertida exterior, porque el agarrar cine los éxitos. argentino se ve. Bien. ¿Y El cuánto cine teatro? vos Bien. El te- mencionás Argentina en Europa, mencionás Argentina en España y es conocido por el cine. Y Perdón. discúlpame, pero sí. Para vos, entonces, yo subsidio 10 películas. Digo peor todavía, porque si querés, vemos la lista de subsidio del Inca. Pero si yo subsidio 100 películas, a las 100 le va a ir bien y voy a tener un retorno de ganancia. Te aseguro que si yo subsidio de cada 100, hay una que más o menos la vieron. Y Pero con bueno, pero es que esto es suerte. una apuesta. Esto es una apuesta. Pero no puedo estar Para que vos como. salga Está bien bien, pero una, no tenés que puedo. apostar por 10. Todas las inversiones. No, qué locura lo que me está diciendo. A ver, eso sería como subsidiar uno de cada 10 pobres. Sería una locura, porque hay un retorno en eso. Es una locura. No, no puedo tener ese. Siempre el ejemplo es subsidiar al pobre. Porque ¿Cómo es el que volvés nos todo el tiempo cagamos. con Porque lo nos cagamos. otro? Porque hacemos una Pero especie de. es que te estás cagando, justamente. Lo estás diciendo vos mismo. No, nos cagamos los pobres No cuando es hacemos, así. cuando hacemos esta cosa de aristócrata, de decir, ay, vamos a hacer una película, dale, ay, qué bueno lo que estamos haciendo. Nadie lo vio, sí, pero salió millones. ¿No te parece que es una paja a mano cambiada de aristócratas?
A mí me gustaría que en el cine haya personas de otros extractos sociales. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que una de las crisis que tiene el cine actual es que está dirigiendo recursos a personas que tienen poco para decir. Pero bueno, eso es otro tema y Está no lo bien. voy a Sí, sí, sí. generalizar. Pero vos tenés figuras centrales, es decir, que han generado, además que exportan cultura argentina, insisto. Es decir, no es algo menor, es producción de riqueza y por eso yo estoy acá en el espacio de la cultura. No solo porque me interesa y porque me gusta, pero no porque soy buena, sino porque entiendo cómo moviliza la producción de riqueza de mi país. Entonces en eso estamos trabajando. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero te tengo que agradecer muchísimo el hecho de que hayas venido. Porque tengo que agradecer muchísimo porque, a ver, entiendo de que nunca nos vamos a entender si. Esta es la parte donde nos aplaudimos entre nosotros. Entiendo si no se dan estas conversaciones, no nos vamos a entender nunca. Eso es una realidad. O sea, se tienen No, que dar. pero que a mí me interesa además hablar de la gente que te está Sí, escuchando, obvio, por porque, supuesto. es decir, eso es algo central para mí, porque yo realmente sí, yo no les subestimo, yo no pienso que son idiotas, yo lo que estoy apostando es Estaba en eso, tu a lista de tener este tips. diálogo. Estaba en tu lista de Sí, tips que a total, los votantes de la de ultraderecha no tienen que tratarlo como idiota, porque si no se van y exacto. concuerdo. Y es que ese es el gran problema que hemos tenido, no hemos podido saber hablar. Y eso es un poco lo que hay que recuperar. Y sí, es un tips, que es un manual, pero yo realmente lo creo. No. Es Eh, que si no lo harías. O sea, no está mal exacto, que hayas hecho eso. A mí me parece bien. Me parece exacto. mucho más enriquecedor si alguien me arma una lista de contraargumentos y yo de ahí puedo crecer antes de que sea todo, nada, prejuicios e improvisación. Y sí, pero a lo que yo voy es, y realmente apelo a la gente, podríamos empezar a sacar el eje discursivo y hablar todo el tiempo de quien tiene la asignación, quien tiene el plan, a quien le llega una ayuda del Estado, para empezar a pensar cómo esas personas que tienen los grandes recursos de nuestro país, que va en un 4,5% de nuestro PBI, porque nosotros sí, yo estoy de acuerdo con vos, necesitamos superávit. Sí necesitamos superávit fiscal, por supuesto que sí. Pero ¿de dónde tiene que venir ese superávit fiscal? ¿Del recorte de las personas que tienen una ayuda, que les alcanzan para alimentarse o transportarse? ¿O de aquellas otras personas que están evadiendo un montón de dinero? Y eso obviamente este gobierno no lo ha resuelto y es el punto en el que hay que empezar a resolverlo. Entonces yo te invito Sí. a vos y a la gente que te escucha a reflexionar y a empezar a visualizar un poco eso. ¿Por qué nos parece tan corriente y tan normal que las personas que se aprovechan del recurso colectivo que nosotros hacemos con nuestros impuestos, porque eso es lo que pasa, esas personas se están aprovechando de nuestros recursos, se están aprovechando del dinero con el que financiamos la educación, con el que financiamos la salud, con el que financiamos un montón de cosas, se lo están acaparando y se están haciendo multimillonarios. Y eso está pasando a nivel global y también está pasando en nuestro país. Pero Y eso es un en eso no poquito el estamos en punto que a mí me desacuerdo. gustaría poner en En discusión. eso no estamos en Y pero desacuerdo. nunca está ese foco. Yo Pero, no veo que yo acá me se esté peleo con muchos, charlando yo de me esas peleo muchas veces con personas. mi público. No, yo me peleo muchas veces con mi público porque cuando hablamos de liberalismo estamos hablando de que nadie nos ponga el pie encima, ¿no es cierto? Pero por ahí nos dejamos garchar por un montón de corporaciones y como que fuera, normal. Y no lo es. Tenemos que tratar A al eso privado y vamos. al público en términos iguales si quieren interferir en nuestra vida. En eso estoy de acuerdo. Sí, el tema es que Javier Milei no lo hace. Yo te voy a tirar una peor. El De hecho, tema, está financiado por ellos. bueno, eso lo tenés que comprobar. Pero yo te tiro una peor. Eso lo dice él mismo. ¿Quién lo financia, Javier Milei? Eso, los encuentros, es decir, desde Urnequian, hay un montón de personajes que Y están pero abogando todo el tiempo por su desarrollo. Es está, decir, Ale Oxenford, hay un montón de personas, empresarios, que están haciendo esto. y eso es lo que te iba a decir. Es muy probable que todos los políticos que encontremos estén en la cama con todos los grandes empresarios. Eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el grupo Vila Manzano está en la cama con Massa. O sea, él no solamente le perdonó una deuda millonaria, no solamente le financió una deuda millonaria, perdón, le pagó una deuda millonaria a Edenor, creo que era, justo después de que el grupo Vila Manzano se había hecho de la empresa. No me acuerdo si era Edenor o Sur, ¿sí? Perdón por la falta de exactitud. Y les dio un montón de ganancias, lo cual cuando yo dije,
que estamos haciendo. Y pasa lo mismo con Macri, pasa lo mismo con todo. En eso estamos de acuerdo. Siempre vamos a estar en un montón de cosas al mismo lado de la batalla. ¿Sí? Bueno, el caso de Macri es diferente porque él se enriqueció él mismo, además, Él, sí, como sí, bueno, son. empresario Sí, y a esta altura presidente. creo que el Estado es una fábrica de hacer Macris. No veo que ninguno haya salido no siendo asquerosamente millonario. Bueno, no es lo mismo el nivel de millonario de Macri que de otras personas. Es No, muy de Macri diferente. no, pero Massa está jugando un partido en la A. La está rompiendo en volverse millonario. Está re mega rompiendo, es impresionante. Pero bueno, igual tampoco quiero caer en Lo que esa pasa es que porque. Milei no dice nada contra ellos. Jamás. ¿Contra Yo no qué? escuché contra esta gente millonaria. O sea, que yo no tengo problema que sean millonarios, pero no a costa de los demás. Ese es acá el problema. Pero también lo son cuando. Y estoy de acuerdo con vos. Y estoy de acuerdo con vos. Yo no estoy en desacuerdo con Claro, eso. Pero por otro lado, ¿qué tengo que también hacer la vista gorda de todos los políticos que se volvieron millonarios? mirá, la verdad es que hay un montón de personas que no lo son. Es decir, bueno, vos me preguntaste por mis intereses partidarios. Grabois yo no veo que sea un millonario. Kicillof yo no veo que sea un millonario. Disculpa, pero Kicillof yo me te doy la preguntás a razón. mí, Kicillof te doy la razón. Grabois. por políticos que no se han hecho millonarios en la función pública, y yo puedo mencionar Te algunos y doy la son a quienes razón de apoyo. Kicillof. Te doy la razón de Kicillof. De Grabois. No sé, yo no Demasiadas tengo empresas que ningún, conozco trabajaron con empresas de él que son todas. Pero bueno, no va al caso. yo no tengo ninguna certeza sobre eso, para nada. Yo porque me dedico a esto y me mandan información de todo tipo y termino conociendo todos los tipos de empresarios que hay. Claro, el tema es que además yo no le escuché a decir a ningún político que está con mi ley llevar esta agenda. Digo, es decir, De salvo que te hablar estés en contra de presentando los vos millonarios. como candidato, Sí, yo no soy porque candidato. la verdad que si Pero es te estoy por diciendo, ellos, por eso te estoy diciendo que no es todo como capaz vos lo imaginás, no hay una bajada de línea. Es más, si querés te muestro, le escribo a Javier y probablemente me habré visto, no le llegue el mensaje. escribile ahora. A No tengo Javier. problema en decírselo a Y, Javier, hablemos con Javier. y Es querés decir, que a mí me... venga Milei. Estás pidiendo mucho. O sea, yo no tengo drama. Yo te consigo a O sea, Javier. que ¿No me estoy conseguís a pido, no Massa? tengo problema. Bueno, ¿vos me conseguís a Massa? Yo no tengo No tengo problema. O sea, llegada a masa. intento, Es bueno, que la estamos en la diferencia es que misma, yo no ¿no? tengo llegada a masa y vos Y sí pero tenés tampoco llegada va a a venir masa. acá, o el tipo está por ser presidente. Ahí sí querés Bueno, un nivel de importancia, ¿no? yo no tengo llegada a ninguno de ellos. Yo solo actúo y digo por lo que conozco y por lo que hago, que es estar acá, trabajando, todos los días. Porque, No, por yo lo que no. realmente tengo convicción. Sí. Bueno, Ese es el tema. ¿te queda algún mensaje más para la gente o algo que quieras trascenderme a mí, digamos, como que yo no estoy o algo por el estilo? No, porque, a ver, una cosa que es importante, que vos la dijiste en un principio, que siempre se lo digo a todos los invitados, aprovechen el hecho que lo ven gente que no piensa como ustedes. Sí, por supuesto. Y para eso estoy acá. Claro. Totalmente. A ver, yo lo que les quiero decir a la gente es, empecemos a focalizar que el plano es ese, el plano no es estar pisándole la cabeza, insisto con este tema, a quienes tienen menos posibilidades, a reírnos, a burlarnos, a todo el tiempo a estar encontrándonos contra el débil, porque esto es lo que la estrategia discursiva de la ultraderecha, y perdonen, es que esto es así, y es un grave engaño, es todo el tiempo estar justificando cosas a partir de estar luchando contra las personas que tienen menos posibilidades, no reconociendo que vivimos en un mundo inequitativo, que tenemos que hacer cosas reales para que ese mundo cambie. Porque sí, al liberalismo no le interesa tu identidad ni tu orientación. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? O por ejemplo, no, vos haces esto y mientras tanto la pobreza sube. ¿Y qué vas a hacer con la pobreza? No voy a desregular, porque así las cosas se van a resolver. ¿Cómo se van a resolver? ¿Te Porque el explico? derrame, la historia del derrame ya la vivimos, no funcionó en las estadísticas, la regulación del mercado no produjo más empleo, la privatización de la educación no produjo mejor educación, la privatización de la salud no produjo mejor salud. O sea, entonces, ¿cómo sucede esto? Y todo el tiempo contraponiendo. No inviertas tanto en políticas LGBT mientras la gente se muere de hambre.
¿Qué vas a hacer con la gente que se muere de hambre? En serio, real, ¿qué vas a hacer? Porque vos lo que estás haciendo es contraponiendo cosas todo el tiempo. Digo, a ver, vos no, Milei. Milei todo el tiempo está contraponiendo. No, no es esto, no que no se gaste en esto, porque hay que hacer esto. ¿Cómo se hace esto? Y además, ¿por qué se contrapone una cosa con la otra? Insisto, es decir, y vuelvo con mi argumento porque me interesa, especialmente me interesa convencer o darles argumentos, digamos lo mejor, a las personas que están dentro de nuestro colectivo. Es decir, de esos 4.6 millones de personas, Acá que no, insisto, acá no creo somos que le lleguen 4 muchos por mi canal no provincias. le vas a llegar mucho, pero... Yo, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y además todos pueden ser diferentes. No, no, No lo tengo descarten, muchos trans nunca. que, de hecho, tenés organizaciones enteras de trans que están en contra del colectivo LGTBIQ. Bueno, no les conozco. Gays Against Groomers, por ejemplo, es una de las más grandes del mundo. Ok, no. Pero a lo que voy es, no son estas contraposiciones. Y además, al contrario, el rol activo del Estado, dándole oportunidades a las personas que menos oportunidades tienen, genera riqueza. Y esto, insisto, esto no es por ser buenas, esto no es por humanismo, esto es también por economía. Este es el modo en el que se van a liberar nuestras fuerzas productivas y realmente hacernos crecer. Y yo estoy segura que debe haber algún chico gay de Jujuy, de Formosa o de Santiago del Estero, escuchándome en este preciso momento, y yo le digo, mirá, encima de todas las barreras que vos tenés, además te están pateando la cabeza por esto. Y ese gobierno no te va a defender, porque al contrario te va a usar. Cuando la inflación no la controle, cuando los datos económicos vayan a la baja, cuando el desempleo crezca, que finalmente va a ser la consecuencia de todo esto, encima vos vas a ser chivo expiatorio. Van a echarle la culpa a vos. ¿Por qué? Que los privilegios de tal, que los privilegios de cual. ¿Qué privilegio? El derecho a la existencia es un privilegio. Esas son las cosas que yo vine a decir. Está muy bien. Y no te quiero contraargumentar nada porque si no nos vamos más y porque además quería dejarte el espacio para que hagas tu mensaje así nomás sin interrupciones. Sino porque te estoy interrumpiendo Está muy bien. toda la conversación. Y si querés te hago un mensaje a vos. Dale, También, dale. ya que ¿Qué estoy tal? atrevida. No, Pero, no, está bien. Pensé que me incluía el mensaje anterior, pero bueno. sí, no, también. Bueno, nada, vos señalaste que eras parte del colectivo. Yo no tengo por qué asumir nada. Pero lo que quiero decir es, en serio, basta de este enojo. Basta de este enojo además direccionado a las personas que somos diferentes. Pero ¿Por te qué? tiro un ejemplo pero particularmente hablé de personas trans todo el momento, que fue la parte de los deportes trans, donde yo propuse lo que se está haciendo ahora, que es la creación de dos categorías, para hombres trans y mujeres trans. Porque en las categorías donde se encontraban, o estaban ganando o estaban perdiendo por diferencias biológicas. Me parecía injusto Y para sí, ellos. lo que pasa es que la injusticia, a ver, no, por ejemplo, vos podés tener un fenotipo, como los maratonistas, afrodescendientes o africanes, y entonces vas a hacer una liga de deporte de gente africana, porque tienen mejores condiciones genéticas para correr. A ver, Sí, pero es las diferencias evidente no que son el tal. Pero mundo la diferencia entre. Yo te entiendo, pero hay un genotipo que son los lo africanos son. que no es tan grande como entre una mujer y un hombre. Pusimos la línea en un lado porque tenía un sentido. Lo que pasa es que eso tampoco es real, porque ahí lo que no hay es un desconocimiento de la biología real. Es decir, acá la biología se mide en términos de qué aparato reproductivo tenés. Y eso no es cierto, porque hay mediciones hormonales, porque el cuerpo afortunadamente guarda todavía muchos misterios para la ciencia. Entonces, el deporte es una esfera de la cultura, donde tenemos que esforzarnos en que esa esfera de la cultura nos cobije a todos. Bueno, hoy Y no a estar todo el Hoy tiempo están denunciando la obligando, supuesta ventaja hoy deportiva. están poniendo la línea en cuestiones hormonales, en la testosterona, si no me acuerdo, no recuerdo mal, y les hacen hacer tratamientos hormonales y aún así con tratamientos hormonales, hombres que estaban en el puesto 3000 siguen estando primeros, o sea, hombres biológicos, primeros en las ligas femeninas. O sea, tampoco funciona eso. Quizás debamos seguir buscando la respuesta. Pero Yo mientras estoy está segura que sí. invisibilizada la que es la mujer que transicionó a hombre que no puede participar en las categorías. No puede. A esa la destruyen a esa.
El hombre trans, querés decir. Pero Claro. a mí me confunde eso de Porque no, que porque, ese no, porque a veces yo me confundo, me entonces tengo resulta que más ponerlo, fácil tengo que decirlo en dos describir el palabras. proceso, no, porque por ahí digo hombre trans, mujer trans, entonces para no equivocarme hago el proceso. Te puedo asegurar que es muy fácil. A veces sí, a veces no. Créeme que se aparecen tantas nuevas definiciones todo el tiempo que no es tan fácil estar al día. Es que no son nuevas, ese es el tema. Nosotros vivimos hace miles de años en este planeta. Hay comunidades como las hijas en India, Demisexual es como nueva. las muyes. Demisexual es A ver, nueva, no jodas. identidades que no Y encuentran pero me tengo que aprender las definición dentro del esquema palabras. binario. Y sí, a veces en la vida es Y así. bueno, entonces para Eh, no equivocarme y no ofender a nadie, digo el proceso porque no me acuerdo la palabra y no me quiero bueno, confundir. Está hay mal. una cosa que es importante. Nosotros, las personas que no son encuadradas ni como hombres ni como mujeres cis, es decir, asignadas al nacer, Sí. no tenemos una existencia de los últimos 30 años. Vivimos hace miles de años en este planeta y hay comunidades ancestrales que lo demuestran. Y esto no es un invento mío. Googleen hijas, muyes. Googleen el sudeste asiático. El sudeste, por ejemplo, Anne Shakayan es la dueña de Miss Universo, es una mujer trans millonaria del sudeste Sí, la asiático. conozco. Y ella tiene No personalmente, antecedentes pero en la el conozco. mundo, si no, yo tampoco tengo todavía el Sí, placer de no. conocerla. Me Pero acuerdo. a lo que voy es que en determinado punto de Occidente se construyó esta asignación sexual que define por el aparato reproductor, pero no es el único modo de organización de los géneros. Y ese sistema civilizatorio hoy está empezando a entrar en crisis. Entonces vos tenés dos posibilidades: estar muy enojado porque ese sistema entra en crisis, o empezar a entender que también puede tener un lugar para vos. Y eso es lo que yo me gustaría contarles Yo a las no, personas que están ahí. yo no niego que haya un recomodamiento social. ¿Sí? Yo no niego eso, porque no me voy a poner en contra de cambios culturales. Sería, bueno, puedo estar en desacuerdo con cosas, está bien, pero una vez que la piedra empieza a caer, la piedra empieza a caer. Por más que yo estoy en desacuerdo con la gravedad, no va a flotar. Ahí estamos completamente de acuerdo. Entonces tengo que intentar encontrar formas que la transición tenga la menor cantidad de víctimas posible. ¿Y qué hago con las mujeres, por ejemplo, que pierden en las competiciones y hacen organizaciones para representarse? ¿O qué hago con los hombres trans que pierden, porque realmente pierden, no tienen chance en su... necesitan una categoría para ellos mismos, porque si no, no pueden competir. Sí, A ver, es un lugar de encontrarle un modo. El tema es que las claro, instituciones bueno. deportivas son muy conservadoras y muy retardatarias en este aspecto. Y yo insisto, nuestra presencia es milenaria en este planeta. Es decir, los pueblos preexistentes a la conquista española, que yo llamaría genocidio, porque nuestro territorio determinó el 90% del exterminio de la población preexistente, no tenían esos modos de organizarse. Y el lenguaje inclusivo, no binario, que es tan difícil, que todo el mundo se burla, bueno, lenguas que tienen el pronombre neutro existen hace miles de Mira, años. yo Es te decir, lo voy a el decir, yo alemán no, tiene no voy a usar pronombre el no lenguaje inclusivo binario. porque me da una paja terrible hablar con él, No, pero obvio, sí voy a vos usás la intentar no diversidad. mencionar la mayor cantidad de género y hacerlo más neutro posible, lo intento hacer muchas veces. Más allá de eso, no sé, vos me dijiste que te llamabas ella, te traté de ella. Es más, Obvio. para mí una de las grandes cosas que quería que se entienda era que yo te traía por lo que sabes de arte y de cultura, que era lo que me importaba a mí, después el resto. Y en eso estamos hablando, de cultura. Sí. Y entonces esas lenguas existen y nadie está obligado a hablarlas, nadie está obligado a usar el pronombre que no quiere usar, que no se siente cómodo para hacerlo, a decir, pero tampoco nadie puede sancionarme a mí que lo haga, ni al resto de las personas que lo hagan. Entonces, para vos Y ese es estaría un bien punto. un mundo donde ni yo te sanciono por identificarte como quieras, ni me sancionás a mí por no aceptarlo si no quiero. Exacto. Es decir, yo no vengo Digamos, en la a... parte de acordamos en desacordar, siempre y cuando nos respetemos. Y sí, lo que Bien. pasa es que es complicado cuando el desacuerdo inhabilita mi propia existencia. Esa es la frontera. Es decir, yo no deshabilito la existencia de nadie, pero convengamos Más o que menos. Yo las... no encontré, no te lo encontré particularmente a vos, pero en el discurso hegemónico LGTBIQ veo cómo hablan del hombre blanco cis. No siendo todos los hombres blancos cis culpables de cómo son, o siendo de la manera que ellos creen que son. Están adjudicando una forma de ser a un género, a una raza y a una orientación sexual, lo cual me parece, bueno, sexista, racista, etcétera.
Bueno, sí, es difícil hablar de racismo cuando se habla de gente blanca. Yo soy una persona blanca. Es decir, si yo dijese que las personas son racistas conmigo por decirme blanca, yo la verdad que no sé, No, yo creo que estaría un poquito si yo adjudico una equivocada. forma, si yo hago un juicio de valor sobre una persona por su color, es racismo. Y más o menos, en el sentido de que si yo soy una persona privilegiada, yo soy una persona blanca, yo soy una Ujú, persona universitaria, yo formo parte de la, ponerle elite de mi comunidad, de ese ujú. 5% que llega a la universidad. Y si otra compañera me dice, mira, vos cállate la boca porque sos una blanca y no sabes lo que a mí me pasó, Yo me yo lo que ofendería. hago es me callo un poquito la boca y Yo me la ofendería. escucho. Yo me ofendería bastante. Quería Yo como, no, ¿perdón? yo no. De hecho, yo y toda nuestra comunidad aprendió de las activistas travestis marronas. Ellas nos muestran el Lo camino. conozco al colectivo marrón. Fueron ellas las que señalaron por dónde tenemos que ir. Entonces yo, cuando hay una compañera marrona, yo la escucho. Obvio que Para la mí, escucho. Y tomo yo veo nota y aprendo. la evolución de ese discurso, veo nada. Veo que tenemos una cacería de blancos, al revés. En la evolución de ese discurso veo Eh, eso. Eso yo no, a ver, no, es que siempre, perdón, pero es que es lo mismo, es como decir, no, las feministas son demasiado feministas. No, es decir, nosotros lo que vamos es por el igualitarismo. Y las personas marronas, claro que tienen derecho a hacerlo. Obviamente a veces, bueno, tenés que pensar Pero y que sí. si te han tratado tan mal durante toda la vida, si te han quitado todas las posibilidades y estás furiosa porque eso sucedió, bueno, a veces hay que Pero las personas marronas, ser un pero yo, poquito y qué consciente pasa con las de personas eso. marronas que me ven a mí? Están viendo el canal equivocado, digamos. No, me parece genial que lo miren y yo estoy hablando con ellos también, Ah, porque además uno de los problemas que nosotros tenemos en este país también es ese, es decir, en la región del conurbano el 30% de personas que no se identifican como blancas coinciden con las personas con menos ingresos. Entonces, ahí también nuestro país tiene ese mismo problema. Ese problema que tiene que ver con el género también está ubicado en el problema étnico. Y eso también tenemos que ser conscientes de eso. Los trabajos no se distribuyen igual, las horas de trabajo no se distribuyen igual, las personas que nos cuidan pero de un modo paga, la mayoría son marronas. ¿Y por qué? las personas que cuidan, la mayoría son marronas. Y sí, Supongo yo que la verdad desconozco, pero desconozco, de verdad. También son empleadas me gustaría ver domésticas, cómo son estaba hecha la encuesta porque enfermeras. me gustaría ver cómo está la encuesta porque si te consideras tanto, ya tiene un peso ideológico porque estás tomando una postura ideológica al respecto. Pero bueno, más allá de eso, supongo yo que ha sido una cuestión más hereditaria de decir, bueno, tenías una Argentina que era criolla, descendiente de aborígenes, de cruza y todo lo demás, y después tuviste una inmigración europea muy grande, que ya venía con o alguna previa educación o algo que traía de Europa que les hizo que sea más fácil generar riqueza y ahí se desigualó de vuelta, pero que con el tiempo se va a ir igualando como todo. Vos pensás que veníamos con formación. Mis Yo soy abuelos sí, descendiente, sí, de vasco-franceses y de españoles. lo mío es No tenían formación. vascos, alemanes y asturianos. No tenían formación. Tenían Lo que cultura del pasa es que trabajo. acá en este país hubo una decisión de que algunos tipos sobrevivan sobre otros. Y eso es el exterminio. Por eso Pero cuando Marra dice esas cosas de desconocer lo que Pero es nuestra perdón, estamos historia y cómo hablando se de la, conformó pero este perdón, país, estamos hablando de la última inmigración europea, no de Roca. bueno, la conquista del desierto se prolongó durante muchos años, no fue solo en Pero no 1870. hasta Es la decir, segunda todavía sigue inmigración vigente. europea. ¿Vos pensás que el racismo se terminó en 1870? No, yo te estoy explicando por qué creo de que hay un montón de gente que es blanca, descendiente de europeos, que tiene una mejor postura socioeconómica basándome en tus números. Yo lo que diría Estoy es intentando que en tal vez vivo no estés encontrar una en explicación a lo que desacuerdo. vos planteaste. No necesito que me lo expliques. Puedo llegar solo a mis propias conclusiones. ¿Por qué crees que te quiero imponer una explicación? Y tal vez por la costumbre. Ah, no, estoy craneándolo para mí mismo en voz alta. Tal vez por la costumbre. Pero el racismo existe. Existía en la última oleada migratoria y existe ahora.
Y es una posibilidad de que nos reconciliemos, en tanto personas que hoy habitamos este suelo, que es argentino, cuya máxima riqueza, como dije tantas veces hoy, somos nosotras mismas. Sí, yo creo, estoy completa. Vámonos con algo que esté de acuerdo. Ambos dos creemos que si nos seguimos concentrando en pelotudeces que levantamos del piso, ya sea oro, soja, litio, todo lo demás, nunca vamos a ir a la pobreza. La riqueza está en la gente. Eso estamos completamente de acuerdo. Así que vámonos con algo positivo para que por lo menos no nos vayamos en veredas tan diferentes. Che. No, votemos políticas que vayan por eso real. Sí, no estamos de acuerdo en las políticas, pero vamos a tener un vivo de 8 horas si hacemos eso. Y ya te tuve 2 horas, que era más. Un montón. Sí, pasó más de lo que yo dije que. Viste, que por eso. Che, de verdad, gracias. De nada. De verdad, te lo agradezco. Y a la gente que está viendo esto en diferido por YouTube, que se va a subir cuando se suba, recuerden lo mismo de siempre. Respeto, que no hubo mucho respeto en el chat, por cierto, son una verga. Le digo yo respeto y digo que son una verga al mismo tiempo, ¿no? El mejor ejemplo del mundo. Respeto y segundo, el explicar el poco respeto. No es porque estén de acuerdo o no con ninguno de nosotros dos. Es porque si hacen un clima de desrespeto, de puteadas, después nosotros dos u otras personas más que tengan postura diferente, se les hace más difícil hacer esto. ¿Sí? Y esto tiene valor social, tiene valor cultural y tiene valor como contenido también. A la gente le gusta ver cómo nos tiramos con un mueble. Entonces, nada, para que haya más ocasiones donde más gente se tire con muebles, que aunque ustedes no crean, suma un montón. Así que sean respetuosos, por favor. Por favor. Gracias, de verdad. Así de nada. Que, nos vemos. Chau, chau. Bueno, adiós. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias.